Bienvenidos a su podcast Heresiarcas del Edén, lugar donde está bien no estar de acuerdo. En esta ocasión nos encontramos Eduardo Fong, Gaby Cortés y nos acompaña John, ahora en su faceta de El Naranjo. Un placer. Ya próximamente el episodio de Fragmentado aquí con las tres personalidades de John. En la faceta Naranjo estás ahorita. Un poco más de seriedad. ¿En la de Naranjo o no? No, esta es la peor de todas. De hecho, sí, es cierto. ¿Sí? Naranjo es conocido en el barrio. Así que. Esta sería la peor de todas, pero. Pues ahí. Mira, pues qué bueno que estás aquí porque. Como nació en el episodio pasado a hablar de este tema, y para eso tenemos una invitada especial. Nosotros, la psicóloga Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, chicos, un placer estar aquí con ustedes. No, es un placer a nosotros tenerla aquí y que nos acompañe en este episodio porque va a estar interesante y más para John porque en esta faceta pues, va a necesitar un poquito de ayuda de parte de la psicóloga porque, pues bueno, para ya entrar en materia, pues yo diría, la gente ahorita en la actualidad todavía tiene la idea de que es ir al psicólogo es malo, no sé por qué. Tristemente tenemos poca cultura y pocas conciencias sobre nuestra salud mental, ¿no? Esto sigue viéndose con muchos tabús y recurrimos a muchísimas cosas antes de ir con un especialista en la salud mental. Exactamente, yo creo que es el último recurso que utilizamos, ¿no? Así es. Después de los amigos, después de la familia. Algunos vicios, no sé, o sea, puedes caer en todo, pero como que es tu última opción, ¿no? Sí, porque qué vergüenza, qué pena el que se enteren que tuve que ir con el psicólogo, con la psicóloga, entonces, qué padre la invitación para que también esto abra un poquito más la apertura de las personas en que no es nada malo, al contrario, el cuidar de nuestra salud mental es lo mejor que podemos hacer. Sí. Claro, es algo, bueno, ahorita que pues yo he empezado con terapia también, pues digo, esto hacía falta, ¿no? Como que esa salud mental y como le decía yo, la higiene mental, que de vez en cuando hay que darse una higiene ahí. Bajarle. Porque sí, o sea, no es necesario que antes, yo pienso, para quien nos escuche, que no tienes que necesariamente estar mal o tener algún evento que te haga ir. O sea, simplemente pues tómate tu tiempo y un momento para ti y ve, ¿no? O sea, experimenta. Y evaluarte qué cosas del pasado ya no te sirven ahorita y cómo ir. O algo que traigas ahí, no sé, que lo estés acarreando y no te des cuenta, ¿no? O sea, sí pasa también. Entonces, sí. Para usted, ¿qué es lo más común por lo que una persona no visita a un psicólogo? Bueno. Por ignorancia. ¿Sale? Y por ignorancia me refiero a lo que estamos hablando precisamente, al no saber en un momento dado qué hace un psicólogo o una psicóloga, el no conocer nuestra salud mental, el no saber la importancia de la inteligencia emocional, el no entender que todo en esta vida son procesos y pues irnos por el ya pasará. Por el ir de compras me quitará lo triste, aventarme toda una serie en Netflix y cosas así, ¿no? Nos hace falta mucha cultura con respecto a este tema. Digo, si ir al doctor general cuesta trabajo, vaya uno cuando está definitivamente sintiéndose muy mal, ahora imagínate el psicólogo. Ahí saluda el doggy. Sí. Dice que él también quiere ir. Si no necesita, de hecho, sí le hace falta a mi perrito con un psicólogo. Pues esto me lleva a otra pregunta. ¿Ir con el psicólogo solo se trata de hablar sobre el pasado, o sea, sobre algunos traumas, o se puede tratar algún otro tema? Todo lo que en un momento dado te genere alguna molestia. Todo lo que en un momento dado te genere alguna molestia, que tú percibas que no te permite funcionar de manera normal, ordinaria, adecuada, ¿sí? Cualquier ciclo en un momento dado que está por cerrarse, llámele como sea, divorcio, cambio de trabajo, un duelo, por darte ejemplos, ¿sale? Bueno, a mi percepción, por ejemplo, para mí es
serían algunas de las cosas por las que más uno va al psicólogo, ¿no? Por algo del pasado o algún evento que tuvo, ¿no? Algún trauma que tuvo, por eso dices, no, ya voy, no. Pero pues ahorita como dice, pues pueden ser por muchas más variantes, ¿no? No nada más. Muchísimas cosas. De hecho, esto debería de ser tan prioritario como la salud física, ¿no? El tener esas visitas con el psicólogo, con la psicóloga, hablar de cómo estoy, cómo me siento, aprender a expresar mis emociones, a reconocerlas, a canalizarlas de una manera asertiva, más sin embargo no lo hacemos. Sí, porque hablando de emociones, pues uno reprime muchas emociones a veces. Siempre. O a veces no sabemos identificarlas, no sabemos nombrarlas. Así También. es. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que vivimos en una sociedad en donde esto no se nos enseña. No hay una educación emocional. Lo que hay es un condicionamiento en donde nos enseñan cómo tenemos que reaccionar para quedar bien, por decirlo de alguna Cómo manera. comportarse. Exactamente. Cómo vernos bien ante la sociedad, ¿verdad? Hablábamos de eso. Y el valor que le damos a las emociones, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, y las emociones son emociones y son necesarias, todas. Pero aquí, por ejemplo, en México, este país tan machista, que un hombre exprese alguna emoción, pues es así como que, ay, pinche joto, ay, tienes sentimientos y también se hace que la misma sociedad hace que este tema pues se vuelva un poco más difícil de tratarse normalmente como lo deberían de tratar, perdón. Yo en mi caso particular desde la secundaria tuve ahí algunas psicólogas con las que me acercaron a hablar por diferentes razones y a mí desde muy chico pues lo vi como que normalizado esto de que pues hablar con alguien. De hecho en un principio cuando me tocó hablar con las psicólogas en la secundaria me di cuenta que de nada me servía, pues volvemos a lo mismo que hablamos el capítulo pasado, la adolescencia. Me creía Superman yo. Y siempre que hablaba con la psicóloga era decirle puras mentiras o victimizarme o exagerar las cosas acá al 100. Y la realidad de las cosas es de que pues nunca se llegó a ningún lado y la misma psicóloga lo detectaba que yo estaba ahí inventándole. Y ya en un momento en el que ya me puse a hablar bien con ella, que sí como que pues me hizo bajar las defensas que yo tenía ahí bien activadotas. Sí fue muy relajante y durante toda mi vida he ido con algunos psicólogos. De hecho hasta a un amigo que se aventó también su carrera de psicología me agarró como Conejillo de indias. Sí, me hizo firmar una hojita donde él no se hacía responsable, que sí, pero pues él me estaba diciendo que es estudiante. Pero yo por el hecho de que el tema con los psicólogos yo lo veo mucho como de desahogo, como que decir las cosas. Y porque uno cuando se queda con sus pensamientos no tienes otra perspectiva más que la tuya, entonces nadie te puede hacer ver como que algo diferente. Ajá, así como que esto puede estar bien o puede estar mal. Yo siento mucho que el papel de un psicólogo es ser como que muy objetivo, ¿no? En todas esas cosas que le llegan a plantear de repente a algunos locos. Todos estamos locos, nada más que no todos sabemos disfrutar de esa locura. Y muy cierto lo que mencionas, ¿no? En este país, en esta sociedad no tenemos la apertura, aunque en lo personal, en mi experiencia profesional, les puedo decir que en los últimos meses, o sea, ni siquiera les voy a hablar de un año, yo creo que meses, está llegando mucho hombre a terapia. Ahorita ¿No ya. será también a raíz de la pandemia? Yo estoy completamente segura de que sí. Pero el hecho de que se estén Sí, o sea, está bien, dando está la bien. oportunidad de ir, pues está muy bien. Está excelente. Ahora, eso sí, la mayoría son jóvenes. Es un promedio de entre los 23 y los 35, 37 años. Pero está bien, está perfecto. Pues igual, vamos a lo mismo, ¿no? A lo mejor si va uno de 40, 45, pues ya es otra generación, ¿no? A lo mejor donde todavía trae mucho arraigo eso de que, no, yo soy macho, ¿no? O sea, porque voy a Y es muy difícil la cambiarle la idea. crianza, la crianza machista, ¿no? Pues a esto va el tema, ¿no? A esto va el tema del episodio, va a esto de la crianza, la importancia. Porque, pues qué bueno que lo mencionan para entrar ahora sí lleno en el episodio de cómo fue que usted está detectando que en cierta edad la están visitando ciertas personas, pero no encuentra, en este caso hombres, ¿no? Pero no es tan común que vaya, no sé, uno de 45 años, uno o mayor a 45 años, 40 años.
En hombres es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Y si van, la mayoría de las veces es por esta cuestión de que la pareja ya les condicionó. O vamos a terapia, o me voy, o te dejo. Y casi siempre ellos no duran. Ok. No duran. Entonces lo padre de estos hombres que están llegando a terapia ahorita es que están llegando por su propio pie. Porque quieren hablar en realidad de lo que sienten. Entonces eso está genial. Pues que y yo ya quiero entrar en el tema, pero es que me surgen más preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita de chismoso nomás, porque como que es como que me entran las dudas así de que ¿cuál es el tema que más van y buscan? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón por la que más van y piden una sesión, una terapia? ¿Cuál es la más recurrente? Hablando de hombres, hablando de mujeres. En general, el que más coincida. En general, ok, bueno, mira, es que aquí hay algo interesante. En mi experiencia profesional, yo vengo trabajando con mujeres desde hace más de 10 años. Entonces, mi trabajo está muy enfocado hacia la mujer. ¿Sale? Por alguna razón, ellas solitas llegan y, pues bueno, ellas mismas me van recomendando problemas básicamente de autoestima, amor propio, aprender a poner límites, cuestiones a veces de violencia, es lo que más acude a consulta conmigo, con mujeres, adolescentes en estas etapas de la rebeldía de la propia adolescencia, ¿sale? Y como les comentaba hace rato, pues ahorita está llegando mucho hombre a hablar en sí de lo que siente. Ya se abren un poco más, ¿no? Ya Sí. no está ese ya muro no, ahí. ya no es el típico condicionado, ¿no? Del que hablábamos ahorita, no, ellos ya llegan solitos y dicen, oye, es que mira, vengo porque me siento muy mal, me siento muy triste, me pasó esto, me pasó aquello, y pues esto está Pues muy padre. por ahí no dicen la generación de cristal, ¿no? Por ahí va también, ¿no? El Pero rollo. pues está bien que ya empiecen a... No, pero de 23 para arriba pues todavía son millennials, ¿no? Bueno, alcanzan un Pues poquito es la de generación de cristal, ¿no? Todavía, Z. no creo si, yo creo que todavía sigue entrando, ¿no? Pues hay medio entre las dos, ¿no? Entre los Pues es que fíjate cristales y cómo van los cambiando, millennials. cómo van cambiando las cosas ahorita. Por ejemplo, me toca ver que todos los de mi edad los comparo con las generaciones anteriores y hay memes, ¿no? Y millones de cosas de que no, yo todavía tenía 2 terrenos, tenía esto, tenía aquello. Y prácticamente como que andamos saliendo o estamos haciendo adultos apenas ya como a los, no sé, 20 y 30. tantos, casi 30, ¿no? Sí. Que estamos hablando de la madurez tardía la vez pasada, ¿eh? De cómo, porque a veces ya con tanta edad sigues ahí con problemillas de que son de puberto, ¿no? De un adolescente. Igual no sé si se deba, aquí la psicóloga nos puede confirmar, a que no, pues no se trata, ¿no? No van por su salud mental, o sea, no le dan un enfoque a su salud mental, no le dan importancia y tenga que ver en eso, ¿no? Claro, Tiene que claro, ver, ¿no? definitivamente, sí, completamente de acuerdo. No sabemos reconocer emociones, pues mucho menos canalizarlas de manera asertiva. Y ahí es cuando nos vamos desviando, ¿no? Exactamente. Entonces, pues vamos a entrar ahora sí en el tema. Y ahorita antes de grabar mencionábamos ese tipo de crianzas, ¿no? Que me mencionó la ¿qué? Se me olvidaron. Permisiva. Permisiva. Yo escuché una ahí que se decía Autoritaria. la autoritaria, la Ajá. democrática. Ajá. Entonces, pues si quiere empezamos por ahí, ¿no? De cómo, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre esas tres y ¿Cuáles tres? ¿Las que acabas de mencionar? Supongo que hay más, ¿no? Pero, Sí, y hay muchas bueno, las más más. comunes, vamos a empezar por esas. ¿Y cuáles se manejaban? Porque ahorita se ha cambiado mucho, yo lo he visto, y supongo que usted más, cómo educan ahora diferente a antes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál era la que predominaba antes y actualmente, ¿no? Mira, Que usted, si lo puede detectar. por lo que yo he visto, yo te podría decir que antes la que predominaba era la La autoritaria. autoritaria. Y sí lo veíamos ahorita que estábamos escuchando un cachito de otro podcast, nos estamos ahí, o sea, alimentando un poquito del tema. Y sí decía él que antes los padres miraban de arriba hacia abajo, ¿no? Ellos eran Sí. los primeros, ellos eran los autoritarios y pues ahora sí que al niño lo mitigaban en muchas cosas, ¿no? No tenía ninguna autoridad el niño, entonces era así como que es lo que Tenía opinión. No tenía opinión. no tenía nada, ¿no? O sea, Ujú. Aquí yo soy la mamá, yo soy el papá y punto. O sea, hacer Y lo se que yo acabó. digo, como yo digo, cuando yo digo y lo que tú pienses, opines o demás está
está de más, no es importante. Y en mi caso, a mí me tocó así, ¿no? O sea, lo poco que duré con mi madre, este fue el caso, ahí está el avión del podcast. Siempre lo mencionamos, ¿no? Cuando pasa. Porque sí se escucha ahí en el episodio, el avión. En mi caso sí mi mamá fue muy autoritaria y también otra cosa es que se basaba también en golpes, ¿no? Claro, en la violencia física. Que yo decía, bueno, ahorita yo les mencioné la vez pasada, para mí pues fue necesario a veces un golpe, sí, le guardé respeto y sí me limitaba, así como que, uy, ya me tomaba mis límites, ¿no? Pero, pues quién sabe, a lo mejor puede afectarle diferente a otra persona los golpes. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? No es que aprendes, es que te genera miedo. Miedo, ¿no? O sea, y con miedo, claro que cualquiera nos vamos a detener. Y puede ser que una educación en base de golpes o así puede generar a una persona ya sea reprimida o sea violenta. Ambas cosas. Ambas cosas, ¿no? Es que sí. yo no sé dónde está la brecha ahí de cómo depende. Es que esto depende mucho de la persona, de sus recursos personales. Es que más o menos un poquito la discusión que teníamos en el episodio anterior era de que a nosotros nos tocó de que si respondíamos a cachetada. Entonces, y por ejemplo a un compañero que estaba y a mí, nos trataron de esa manera, pero a nuestros hermanos más chicos ya no. O sea, ya ellos les dejan hacer lo que sea, a veces les contestan horrible a nuestros papás y no pasa nada, al contrario, hasta se ponen a hacer las cosas que están exigiendo los hijos. Entonces, sí, como que no entiendo ahí. ¿Sabes aquí qué influye mucho? La parte del miedo cuando somos mamás o papás primerizos, ¿no? Entonces, este miedo influye mucho en cómo tratamos a ese primer hijo, ¿sí? Y conforme vamos teniendo más, pues los vamos como que dejando, soltando, ¿no? Dejando. Pues que vas aprendiendo a educar, ¿no? Me imagino. No educar, lo que pasa es que la presión, el estrés ya es más. Con el primero estás al pendiente de todo. Con el segundo ya aprendiste ciertas cosas, ¿no? Ya dices, no le va a pasar nada si hoy no cena, por darte un ejemplo, no se va a morir. Sí, ¿no? sí, cierto. Sí. Y con el primero no, o sea, con el primero es no, o sea, ¿cómo esto? Sí, y luego aparte no es lo mismo criar un hijo que criar dos, o criar 3, 4, 5, más las actividades normales que tenemos, entonces vamos dejando mucho ya, ¿no? Y aparte el sentimiento de culpa también, ¿eh? Luego hay papás, mamás que generan mucho este sentimiento de culpa de saber que al primero le cargaron mucho la mano y sueltan de una manera sorprendente con los que siguen. Como queriendo compensar. Sí, cierto. Sí, lo he visto. Sí. Y pues uno ve, por ejemplo, yo tengo un hermano que él sí ha crecido totalmente con mi mamá, él nunca se ha despegado de mi mamá. Y él ahorita tiene, ¿qué? 17 años. Dice que edad tiene mi hermano. Creo que sí, tiene 17. Y es por ahí anda. Ahorita está ahí. Saludos. Experimentando, ¿no? De todo. Saludos, ahí se me escucha. Todos le mandamos saludos a mi hermano Eduardo. Lo que me pasa es que yo veo a veces que él le responde mal a mi mamá. Y me quedo yo como que ahí entre la espada y la pared, ¿no? Le digo algo o qué pasa, sí. Lo regaño. Pero, o sea, yo digo, yo le hablaba así a mi mamá y olvídate, o sea, no. Ya te han volteado la cara de una cachetada. Sí, o sea, y a veces ni siquiera terminaban la frase cuando ya estaba cacheteado. A veces ni siquiera era el golpe, ¿no? O sea, con la pura mirada. La pura mirada. Sí, era así como que ya, mejor me callo. Y sí, y pues esa va a ser otro tipo de educación, ¿no? Que es la que me mencionaba ahorita, que ¿cómo se me olvidó ese nombre? Esa no es la permisiva. ¿Esa es la permisiva? Sí, o sea... La de tus hermanos. Y yo siento que mi mamá tiene también algo de culpa con nosotros, los otros 3 hijos que tiene. Claro, definitivamente. De cómo nos trató nosotros con él. Y porque yo le decía a mamá, ponle toda la atención a él es el que ya está contigo, todos los demás ya somos adultos, ya cada quien en su casa, entonces ponle atención a él. Y yo no sé si en base a eso ella le permite ese tipo de acciones que toma él, porque es así medio groserillo, entonces sí como que, hey, a veces sí le digo, Luis, bájale,
tu mamá, ¿no? Sí, a mí también Respétala. me ha tocado que mis hermanos de repente hasta tontean a mi mamá, ¿no? Así de que le contestan bien sarcástica, así como que, ay, ¿no entendiste eso? O sea, qué tonta. Y yo así como, o sea, no se lo dicen literal, así directo, pero sí con el comentario sarcástico. Y yo también me quedo así como que, ¿qué hago? O sea, ni modo de que yo regañe a mis hermanos o regañe a mi mamá por estar permitiendo que pase eso. Así como, pues no sé, una vez me enojé mucho con mi hermana porque no quería comer lo que hizo mi mamá. Le dijo, tú sabes que a mí ni me gusta eso. Le dijo, ay, bueno, pues allá hay pollo. Pues házmelo porque yo no lo voy a hacer. Y mi mamá se levantó a hacerlo y yo, no puede ser, me enojé tanto con mi hermana y con mi mamá. Pero no, pues no supe qué hacer nomás más que enojarme y ya. Y ya regresaste a tu casa enojada. Sí. Y ellas bien a gusto. Sí. ahí Y ya conviviendo. a la media hora están comiendo juntas las dos como si Sí, nada. probablemente sí. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en ambas maneras ahorita muy específicas de las que estamos hablando, tanto autoritaria como permisiva, en ambas hay una carencia de inteligencia emocional. ¿Sí? En ambas. ¿Okay? La anterior, la autoritaria, pues estamos hablando de personas que, sobre todo padres que ejercían mucha violencia psicológica, emocional, física, ¿no? Porque luego hay personas que dicen, no, pues es que estaba bien porque eso es educación, eso es poner límites, eso es, y no es cierto, porque lo único que vas generando en el niño, en la niña, es miedo. Y esto a su vez va provocando inseguridades, o sea, me convierto en una persona que no sé dirigirme de una manera espontánea, natural, con lo que quiero, con lo que siento. ¿Por qué? Porque nunca se me dio la oportunidad de expresar, de decir lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta. ¿Sí? Y la permisiva pues también, completamente también hay una carencia de lo que viene siendo inteligencia emocional, porque me voy de un extremo a otro. ¿No? Acá controlo de manera excesiva y acá no sé poner límites. Y sí, estamos hablando prácticamente de eso ahorita, ¿no? De que está en la permisiva, pues no tienen límites y a la vez hacen lo que quieren, que llega un momento donde tampoco ellos saben lo que quieren, ¿no? O sea, no saben hacia dónde ir, llegan un momento donde nunca tuvieron límites, entonces como que están desorientados totalmente en su vida. ¿Qué voy a hacer? Y así, porque me ha pasado con personas más jóvenes que yo que andan muy desorientados totalmente, o sea, completos, o sea, no, para empezar, ni seguros de su sexualidad están, o sea, andan bien perdidos, así totalmente, así, porque yo siento que ese tipo de educación, la permisiva, sí. Sí, ya le atinaste al nombre. Pero sí, pues, como dice usted, es un polo totalmente opuesto y igualmente afecta, ¿no? En este caso, a los hijos. Y pues ojalá y aquí nos pueda decir, no creo que haya una ideal, ¿no? Porque pues cada familia, el núcleo familiar va a actuar diferente, pero más o menos la más... No hay un ideal, pero aquí lo más o lo mejor que podemos hacer, por decirlo de alguna manera, es trabajar en nosotros lo que tenemos que trabajar y por favor, de preferencia, antes de ser mamá o de ser papá. Sí. Por ahí tengo una amiga, colega, psicóloga acá también, que dice es que la finalidad como mamá y como papá es fregarnos a los hijos lo menos posible. Porque al final de cuentas el tener una conciencia 100% de mi salud emocional y todo esto es muy complicado. Pero aquí lo ideal es trabajar en mí antes de tomar la decisión de ser mamá o de ser papá, que esto también es otro punto importante, sí. Que sea una decisión, que no sea así como que, ay, pues ya salí embarazada. Sí, ¿no? Y antes pues se embarazaban muy jóvenes. También eran madres muy jóvenes, ¿no? Pues en el caso de mi abuelita, pues tampoco en el caso de todos, ¿no? A los 25 años ya tenían 5 hijos. No, mi abuela era de que tuvo 15 hijos, entonces... Fíjate que yo vengo entonces de una familia bien extraña, ¿eh?
mi abuela materna, Ujú. fue madre por primera vez a los 29. Es que ella Ya tenía está un grande. control emocional, ¿no? Ella sí primero Y se nada dedicó a más ella. fueron 2. Oh. Nada No, pues más. sí, es un caso. Sí. Un caso raro Un caso para la raro, época. Definitivamente, sí, porque si ella viviera ahorita tendría que casi 90 años, entonces sí, para la época sí era un caso Extraño. muy extraño, pero volviendo a lo que mencionas, Eduardo, es cierto, o sea, es que en realidad no tomamos conciencia de las cosas, ¿no? Es como que nos van marcando, incluso como sociedad lo vamos haciendo, ¿no? Y chéquense ustedes, a lo mejor lo hemos hecho, yo digo que en lo personal sí lo he hecho de manera inconsciente. No sé, tenemos por ahí un amigo, un familiar cercano y nos presenta pareja y emocionados. ¿Y cuándo te casas? Y luego se casa y cuándo tienes el primer hijo, y luego tiene el primer hijo y cuándo tienes el segundo, Sí. ¿no? Y tienes el segundo y pues échate un tercero, ¿no? Y vamos haciendo esto, o sea, vamos haciendo esto como si la vida tuviese que seguir cierto orden, cierto lineamiento. Y socialmente hablando, si no lo hacemos, somos crueles con quien no lo hace. Sí, estamos mal, ¿no? Y a veces nos dejamos influenciar por esa presión social a veces. Sí. Mira, a mí en lo personal me han dicho que soy egoísta porque soy mamá de una sola nena. Qué egoísta que no le estás dando hermanos a la niña. Fíjate qué atrevimiento tenemos, ¿no? De llegar a ese punto de opinar así de la vida de alguien más, sin embargo, esto es algo muy común. Pero igual, o sea, yo pienso que todas estas cosas que tienes en tu lista de cosas sociales que tienes que cumplir, como pues el caminito, ¿no? De terminas tu carrera, pues tienes un trabajo, te casas, tienes un hijo, tienes una casa, todas esas cosas que te dan como que palomeando socialmente. Ajá. Sí. Hay mucha gente que pues no reconoce que está siguiendo un patrón que no es lo que ellos quieren. Y caen mucho en lo que dice la sociedad. A mí en lo particular me ha caído mucho presión social porque yo tengo mucho tiempo sin tener novia y sí salgo con chavas, pero nunca formalizo nada. Entonces para hasta mi mamá como a mis amigos se les hace raro de que, caray, porque nunca has tenido novia y no, es que tú no sabes, necesitas ya tener están novia. dudado, ¿verdad? Ajá, de tus sí, preferencias y me ha demás. tocado, de hecho me sacó mucho de onda cuando mi mamá lo dudó, porque así me preguntó muy directamente, oye Daniel, ¿y no te gustan los hombres? Y luego acá, cabrón, no madre, y me llamó mucho la atención, le digo, ¿por qué la pregunta? Me dice, pues es que yo sí te veo ahí con amigas y todo, pero yo nunca te he visto con una novia. Y le digo, pues es que soy inalcanzable. No Tu mamá quería cualquiera. que agarrar la casa como motel, yo creo. No te creas, no, pero sí, o sea, yo siento que el rollo de la relación, pues es algo como que muy importante porque es como que elegir a la persona que te puede complementar a hacer cosas que tal vez para ti se te compliquen, no sé. Y siento que es una decisión importante que pues no sé, yo no la tomo a la ligera, pues. Es que todo lo que tenga que ver contigo es una decisión importante que nunca se debe de tomar a la ligera. Todo. Y a mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, con varios amigos que tienen problemas con su novia, que ya se dejaron, y así hablando con ellos ya en la peda de que, oye, ¿y esta chava? Pues que la verdad nada más andaba con ella porque no quería estar solo. Y luego y así como que, güey, pero ¿no piensas que es mejor estar solo que mal acompañado? O sea, te hicieron pasar un trago muy amargo por no querer estar solo, y yo pienso que solo te lo hubieras pasado más chido. Pero fíjate que este miedo a estar solo es de los miedos más grandes que tiene el ser humano en general, seas hombre o seas mujer. Aquí la cuestión es que, bueno, lo manifestamos de diferente manera, ¿verdad? Ya si somos hombres, si somos mujeres, pero contestando o regresando a lo mejor un poquito a la pregunta que hacías hace rato, sí, Eduardo, de que por qué iban tanto a terapia la gente, que era lo que más buscaba. Después de un trabajo intenso, la mayoría llega a esta conclusión, miedo a estar solo. En donde, bueno, pues hay diferentes escenarios, ¿no? O permito mucho, o tengo relaciones nada más
con diferentes personas por no sentirme solo, no sentirme sola, o estoy en alguna relación a lo mejor no muy sana por lo mismo. O sea, ¿sí me explico? El escenario cambia, pero este miedo a estar solo es básico, ¿eh? Viste, John, le diste al clavo. Pero yo siento que yo como lo veo ciertas cosas, yo pienso que hoy en día es muy difícil estar solo, ¿no? O sea, te podrás hacer una idea en la que tú estás muy solo y que nadie te quiere, pero te puedes saber que tienes uno o dos amigos al que le importas, o no sé, alguna familia, algún familiar. Esta idea de que estamos solos, no digo que no pase, pero a como se generaliza en la sociedad de que, ay, me siento solo y bla, bla, bla. Es más una idea que se crean más por la presión social que generan. O sea, tú no puedes ver a alguien solo, o no sé, en alguna cena familiar que llegan, no sé, parejitas de que, ay, tu primo ya anda con esta, él ya anda con aquel. Y en cuanto llega el solterón, pues ya así como que, caray, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Sí, son comentarios que siempre caen. Sí. O tú para cuándo, y que la fregada, y yo así de que... O sea, mira, yo sé que mi mamá escucha el podcast y de modo, pero te va a ventanear, madre. Pero mi hermano tiene 17 años, o 16, algo de lo mismo. Pero mi mamá de repente, oye, ¿tu hermano no será gay? Mamá, o sea, ¿por qué piensas eso, no? Es que, ¿sabes qué? El concepto de la soledad, yo creo que deberíamos de partir de ahí, ¿no? El concepto que socialmente tenemos de soledad. Y creemos que soledad es estar abandonado, es estar a lo mejor, como bien dice Daniel, ¿no? Sin ninguna persona, sin ningún apoyo, y más sin embargo, lo mejor que podemos hacer es aprender a estar solos. Porque elijo, porque en realidad quiero, no por necesidad, no por miedo. Entonces yo creo que aquí sería cambiar el concepto que tenemos de soledad, porque luego hay personas que disfrutan, ¿no? Disfrutan de ese tiempo consigo, disfrutan de esa convivencia, disfrutan de irse solos al cine, y está padrísimo, más sin embargo, ¿qué hacemos los demás? Pobrecita. Sí, es más bien cómo se califica eso de la soledad, que lo califican como algo mal. Y hay que aprender también nosotros a respetar ese tipo de decisiones. Definitivamente. Porque respeta que a veces a una persona le gusta estar en pareja, ¿no? Y a él le gusta, pues, estar siempre con alguien, y bueno, sí se llevan bien. Y también respetar a la persona que, pues, se la pasa solo, ¿no? O sea, no quiere decir que por estar solo va a estar triste, o va a estar mal, porque en ningún lado nos enseñan, por ejemplo, en el caso del amor, nadie nos enseña la parte fea del amor, ¿no? La parte cruda, o que puede ser también malo, no nomás bueno. Y dentro de eso, pues, va incluida la soledad, ¿no? Es cuando caes en sentirte solo. Y digo, en ninguna parte, ni en la escuela te enseñan eso, ¿no? Que la soledad es la parte fea del amor. O sea, así nos lo hacen ver, ¿no? Okay. Así nos lo hacen ver. Y por eso voy a que en ningún lado nos lo enseñan, nadie nos dice, ni siquiera... O puede que nos lo hayan dicho en algún momento nuestros padres y pues lo ignoramos, pero hasta que en este caso caes con un psicólogo, por ejemplo. Lo que pasa es que el concepto del amor está... Vaya, no va en congruencia con lo que mencionábamos ahorita, ¿no? De... en realidad darnos educación emocional. O sea, si en realidad se nos diera educación emocional, no tendríamos este concepto de la soledad. Y entenderíamos que el estar solo, el aprender a estar conmigo, convivir conmigo, está bien y es lo más sano. Pero como no lo tenemos, aparte, el sistema tiene demasiadas maneras de ayudarnos a evadirnos. Sí, demasiadas, exactamente. Bueno, pues de ahí entonces viene la idea de que el estar solo está mal. Y... ¿Qué fue eso? Tocó la Moni la puerta. Ay, se me fue la pregunta totalmente. O sea, me distrajo el sonido y se me desapareció la pregunta. Que regrese. Que regrese, ¿verdad? Pero bueno, en el tema que estábamos, tocamos la autoritaria, la permisiva.
Y por ahí está la que yo escuché que dicen la democrática, ¿no? Que en esa ocasión los que estaban hablando decían que de alguna manera era una de las más aceptables. No sé en qué consiste. Es la mejor opción. Bueno, mira, autoritaria por lo regular son figuras paternales que no generan confianza, no generan lazos de apego, ¿sale? Porque siempre yo como mamá o como papá tengo la razón. Entonces esto ocasiona que las emociones del niño o de la niña sean minimizadas o sean ignoradas. Entonces ese niño o esa niña por lo regular lo que aprende es a responder, pero a responder de una manera en la cual no estoy a lo mejor de acuerdo, a lo mejor ni siquiera entiendo, pero yo sé que así mamá y papá me va a aceptar. No me va a poner peros. ¿Sí? Y claro, a la larga pues genera este adulto inseguro, este adulto que va buscando siempre ser aprobado, siempre ser aceptado, ¿sale? Y la permisiva pues es esta crianza en donde lo que predomina es el sentimiento de culpa y un mal manejo también de mis emociones, ¿no? Genero mucha culpabilidad en relación a todo lo que viene siendo el poner límites con referente a los... ¿Y dónde? En la ya se me fue el nombre. Democrática. No, la permisiva. Permisiva. Ahí no existen límites o muy pocos límites. Existen muy pocos límites. Ajá. Y por lo regular, algo que ocurre muy frecuentemente es que cuando yo pongo un límite, luego viene mi sentimiento de culpa y entonces lo quito. Y por lo general en un niño que ya está entrando a la adolescencia, si no tiene, digamos, esos límites, podrá hacer que se abra la brecha que se haga un niño grosero o que se haga un niño maleducado, como decimos. Claro, ahora hay muchos factores. Sí. ¿Sale? Como bien lo comentábamos al principio, aquí también tiene mucho que ver mi personalidad, Okay. lo que yo traiga, ¿sí? En este caso, mi temperamento, que es muy diferente al carácter, ¿sale? El temperamento es con lo que yo nazco, si soy muy tranquilo, muy tranquila, si soy muy inquieto, muy inquieta, ¿ok? Y el carácter es lo que yo voy formando con el transcurso de los años. Sí, con mis experiencias y demás. Y ahorita que menciona esto, ¿cree que somos así por genética o somos así por aprendizaje? El temperamento siempre va a venir por genética. Por genética. Sí, en el carácter ya van a influir ciertas cosas, entre ellas el aprendizaje. Y El carácter se forja. Sí. Y por ejemplo, en el caso en tu familia, yo siempre escucho que es que mi papá es idéntico a mi abuelo. Es idéntico, así en su forma de ser, ¿no? Entonces, esto viene a que sí puede ser por genética o es por genética. Y aprendizaje también. Y aprendizaje, porque pues mira, combinado. si el niño, no sé, te voy a dar un ejemplo. Si el niño se agarra un libro y se pone a leer, y entonces la familia dice, mira, igual que el abuelo, lee mucho igual que el abuelo. O sea, ahí están ambas cosas, porque yo le estoy enseñando al niño y aparte le estoy dando aprobación al niño, le estoy dando reconocimiento, entonces el niño va a empezar a leer como lo hacía el abuelo, ¿no? Por darte un Aparte que ejemplo. empieza como a aprender ciertos gestos que hace la misma familia, ¿no? Como, Claro. no sé, si mucha familia le hace el clásico de que también él lo empieza a implementar. Ujú. O ciertas groserías en específico, en la manera de hablar también. Y es más que nada porque pues es la primer fuente primer contacto. la primera fuente de educación que tiene el papá o la mamá. Y es Claro. que y hay veces que los hijos son así como que totalmente diferentes al padre, ¿no? En todo, o sea, hasta físicamente y en la forma de ser el niño. Pues a veces es cuando se encahuelió, ¿no? Ahí fue totalmente, y fíjate, si el abuelo estuvo ausente, pues ahí sí tiene que ver mucho, ahora sí la genética, ¿no? De que tuvo mucho que ver en cómo se formó el niño. Claro, vamos a traer cosas por genética, pero definitivamente la mayoría de las cosas van a ser por aprendizaje.
Así como dicen, naciste malo, o sea, nacen malos o se hacen malos. Pues que cuando, con lo mismo que decías, con lo que comentabas, Ajá. uno cuando, bueno, yo pienso, ¿verdad? A Cuando ver, es- pero ahora tú eres el psicólogo que... No, yo te Déjalo, estoy diciendo lo que yo no. pienso, yo te estoy diciendo lo que yo pienso. te creas, no, es chascarrilla ahí nomás. Para romper romper ahí el- Ya hiciste que se le olvidara lo que iba a Ya, no quiero decir. decir nada. Sí, no, ya ni me acuerdo qué iba a decir, güey. Siempre me invento eso, A Gaby siempre le digo, ¿a ti quién te ¿Y a ti quién preguntó? te preguntó? Es una broma, no. Ay, ahora cómo... Pero borraste sus ideas. Ya sé, ¿verdad? Ya. Ya me acordé. Uno como niño puede decidir o seguir los mismos pasos de su padre o de su familia, o seguir lo contrario. O sea, el papá te puede enseñar como qué cosas hacer, o tú puedes aprender qué no hacer de lo que hace tu papá. Es Alguna por eso vez que también... escuché, leí, la verdad no me acuerdo dónde, pero Lo como un inventaste. tipo, a lo mejor, como un tipo fábula o algo así, de dos hermanos que tenían un papá alcohólico. Ujú. Entonces que uno así se hizo súper alcohólico, igual Ujú. que el papá, y el otro no tomaba nada. Entonces les preguntaban a los dos, oye, ¿y tú por qué tomas? Porque vi el ejemplo de mi papá. Y luego le preguntan a otra, oye, ¿y tú por qué no tomas? Porque vi el ejemplo de mi papá. Entonces las decisiones que uno toma, pues influyen, ¿no? O sea, tienes el ejemplo, pero tú sabes. Sí, ya ¿Cuál esto, quieres? y ya por lo regular esto se da en la etapa adultez, ¿no? Donde yo voy siendo más consciente de mí mismo, de mí misma, y aquí influye, ¿no? Lo que yo de manera personal traiga y cómo vaya yo aprendiendo en Sí, un momento dado. De hecho, en la genética hay una parte muy interesante sí, sí. que te habla de los factores, ¿no? Sí, Ya bueno, yo iba a mentales y todo mencionar eso. la de epigenética. La epigenética, Ajá, que ándale, ya está trae muy interesante. uno por genética, por sus genes, por la expresión, ya trae ciertas cosas, pero Tú decides. también es que hay unas que no se expresan, Ujú. pero conforme factores ambientales y aprendizaje y todo Sí. eso se empiezan a Ujú. expresar. Ya salió el otro episodio, bueno, el momento, pero la epigenética está muy interesante porque Sí. pues, puede hablar de la genética, ¿cómo se llama la otra? La fenética, iba a decir, Fenotípico. la fenotípica, la Fenotípico. epigenética. Bueno, el fenotipo es el que se expresa, el genotipo es el que está en los Pues, genes. está chido también, pero bueno, Sí. ya me desvié. Pero, ¿en qué estamos? ¿Ves, John? Ya te tu madre. Ahora yo. Echándole la culpa a No, en que uno toma sus decisiones, ¿no? De que Que si lo haces o no lo haces. Sí, llega un momento en el que tomas la decisión y también aprendes, ¿no? En muchas ocasiones, como en el ejemplo que da Gaby, yo he tenido por ahí casos en consulta en donde el adolescente empieza a reproducir estas conductas, ¿no? De alcoholismo o cosas parecidas que ven en mamá o en papá. Y fíjate que más allá de es que lo vi en mamá y papá, es como una manera de rebelarse. O sea, es que estoy molesto, estoy enojado, estoy enojada contigo y sé que esto no te gusta Y lo hago. y lo hago. Y lo hago. Por ahí tuvimos una plática en el trabajo, no sé si te acuerdas, creo que se llamaba la señora Mary Lehner. Mary Lehner. ah, sí, Mary. Ajá. Muy famosa, no sé si la conozcas, de hecho hace dibujos, Ujú, pero sí. ujú. Entonces ella una vez dijo, las personas malas en nuestra vida siempre tratamos de evitarlas. Le digo, no, pero acéptenlas Claro. y aprendan de ellas. Dice. Claro. Ustedes vean a esas personas como algo que no quieren ser y aprenden de ellas. Y a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? De que a veces nosotros queremos alejar a ciertas personas o agarrarles coraje y tomar otra brecha que no. Entonces yo me dije, no, pues sí es cierto, es que esa persona me enseña cómo no debo ser yo, o cómo no quiero ser yo, ¿no? En ese caso. Pero aquí depende de la actitud que tú tomes, ¿no? Ujú. Ante las circunstancias, ante las situaciones. Sí va a depender mucho, totalmente. Así es. Y también como de qué tanto uno se quiere hacer la víctima, ¿no? Y todo el tiempo. Es que esto es algo que socialmente nos enseñan. ¿Hacernos la víctima? Claro. La víctima. La víctima. La víctima, sí, claro. Claro, ¿no? Luego, hay gente, no sé si a ustedes les ha tocado, yo creo que aquí a nadie nos ha tocado, a otras personas sí, no creo que a nosotros, pero luego tener conocidos que hablan y hablan y hablan
de la situación que tú quieras. Y ojo, no estoy minimizando en un momento dado el sentir o la situación, ¿sale? Pero lo hablan y lo hablan, pero en ningún momento toman conciencia, toman decisiones, toman las riendas, ¿sí me explico? O sea, te pueden estar contando lo mismo durante años. Y las personas que están alrededor normalmente es de, ay, sí, mira, pobrecito, es que las circunstancias no le ayudan, es que esto, es que el otro, o sea, de alguna u otra manera sí reforzamos mucho esto del hacernos víctimas, ¿no? Así como decimos. Sí. Pero mucha gente lo usa como manipulación también, ¿no? O sea, usa hacerse la víctima para tener Pues atención. no necesariamente manipulación, lo que pasa es que las consecuencias secundarias que obtengo de estas son tan gratificantes que en un momento dado impiden que yo dé el paso de crecer, ¿no? O sea, obtengo atención, muchas otras cosas más, pero no es con esa alevosía tal cual. Lo que pasa es de que se va generando el reforzador, ¿no? Y entonces me cuesta trabajo soltarlo porque, pues, a quien no le gusta sentirse querido, amado y con atención. Eso sí. Tenemos maneras muy erróneas de repente de aprender cómo manifestar y cómo obtener amor o atención. Esto está muy interesante. Lo digo abiertamente en el podcast. ¿Alguien no quiere más café? No, yo no, gracias. Raquel, ¿tú sí? Yo no, ahorita me estaba ahogando. Te puede servir. Porque vives así que bueno. Pues yo sabía ya desde antes que iniciáramos el episodio que iba a ser muy interesante. Dije, este podcast va a estar interesante porque este tema pues a muchos les va a interesar y ojalá haya muchos por ahí digan, voy con un psicólogo porque me interesa tratarme. Y dentro de esto, a mí siempre, yo no sé, ustedes como profesionistas, ya sé que me va a salir del tema un poquillo, pero antes de que se me olvide, ¿cómo ustedes pueden detectar que una persona ya curó su trauma o diga, es que no sé si es curar o yo qué sé, o que ustedes ya la sientan lista así de como que... para darla de alta. Así de como darla de alta, por así decirlo. ¿Se puede detectar eso? Es que no somos nosotros, ¿Son ellos mismos? Claro. Ellos mismos a veces deciden, ya voy a ir. No son los que deciden. Mira, es que aquí ocurre algo interesante. Sí, y ocurre lo mismo que es como ir al doctor particular, ¿no? No sé, vamos a poner el ejemplo, yo voy por un resfriado, una gripe, ¿ok? El doctor me da cierta cantidad de medicamento por ciertos días y yo empiezo a tomarlo y resulta que al tercer día yo me siento bien. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Pues se ya no deja voy. de tomar el tratamiento. Deja de tomar el Y ya tratamiento. dejas de ir al doctor también. Y dejas de ir al doctor. Aquí ocurre exactamente Lo mismo. lo mismo. Entonces no estábamos tan mal en eso de dar de alta, ¿no? Porque si me doy de alta yo solo, pero voy. Ocurre exactamente lo mismo. Hay gente que luego tiene ciertas sesiones en las cuales se va sintiendo bien, se va sintiendo a gusto y solitas dicen, ay, nos vemos, ya me voy. O como que ya trataron bueno, es que uno siempre trae cosas, ¿no? Pero como que ya trataron el tema que querían resolver en ese momento. No sé. Bueno, a mí me pasó así. O sea, Ajá. como que empecé a ir y dije, ok, ya resolví este tema en particular. Traigo otros arrastrando, pero... Todavía no es tiempo. Con ese me basta y me voy. Y digo, ya resolví el primero, di el primer paso, entonces, ok, ahorita estoy en pausa. Y es que a veces sí, está puede también... ser así. Perdón que te interrumpa, pero a veces está también este punto que yo creo que muchos lo han pensado, de que tenemos la idea de que el psicólogo, pues es un gasto, ¿va? Totalmente que es un gasto, pero pensamos de que, ay, es algo muy caro y me va a costar. Entonces a veces le das mucha importancia a eso y también Sí. puede ser alguno de los factores por los que no vas. A veces si no puedes, puede que de plano no tengas ingreso para ir con un psicólogo, pero si lo tienes y piensas que está caro, pues va a variar Pues, mucho es el precio, que eso sí, pero... No hay tanto pretexto en eso porque hay centros comunitarios, ¿no? Que tienen Sí. psicólogos gratuitos. Pero, Sí. ojo, en mi caso, por ejemplo, yo ni siquiera sabía que había centros comunitarios, o sea, también, no sé si yo vivo abajo de una piedra o qué, pero... Se me hace que sí, Eduardo. Como Patricio, Sí. pero... Ajá. Pues habrá muchos por ahí que tampoco lo desconocen, Ujú. que se pueden Pero- acercar gratuitamente, ¿no? Híjole,
Es que al final del día cada quien ponemos nuestro pretexto para no avanzar. Híjole. ¿No? Cada quien lo ponemos. Puede ser. Entonces sí, puede ser que a veces la misma persona dice hasta aquí. En lo personal, yo voy fijando objetivos junto con la persona. Vamos teniendo diferentes dinámicas, entre ellas que la misma persona sea consciente de sus avances, que sea consciente de sus logros dentro de estos objetivos, incluso si se dan en otras áreas, aunque no se hayan fijado dentro de los objetivos de la terapia. Y entonces ahí es donde se va dando el irnos despidiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues también se maneja la cuestión de, al principio nos vemos de manera constante, luego vamos dejando más tiempo y más tiempo y más tiempo, porque al final del día mi finalidad o mi objetivo es que la persona que yo tengo enfrente aprenda solita las herramientas que necesita para seguir. Y ahora que le dice, pues ya me hace sentido, ¿no? Que uno mismo se siente, pues listo, ¿no? Sí. Pero eso también me lleva a otra pregunta. Sí. Pues depende del tema que sea que esté tratando la persona con un psicólogo. ¿Puede haber recaídas? Claro. Totalmente. Es que mira, el crecimiento no es lineal. Okay. Los procesos no son lineales. Sí, cierto. ¿Sale? Los procesos son como montañas rusas. Sí, cierto. Y lo que yo siempre les digo es, aquí lo que vamos a aprender es qué hacer cuando estamos abajo y cómo ayudarnos a mantenernos cuando estamos arriba. Y definitivamente yo puedo llegar por una situación, como bien lo dijo Gaby, trabajar algo y está chido, lo trabajamos bien. Bye. Y puedo regresar tiempo después por otra situación y está bien, no pasa nada, es parte de... Imágenes lo ilustran muy bien, ¿no? Porque sí, me ha tocado ver esas imágenes donde están esas como onditas y sabes, estás abajo, a veces estás arriba, una montaña rusa. Así es. Pero entonces sí, es que mis preguntas pueden ser ahí muy absurdas, ¿no? Pero me vienen a la mente, yo ahorita digo, no, voy a aprovechar. Fíjate que no son absurdas porque... o simples, no sé. Lo estamos hablando, o sea, no tenemos la cultura de esto y no sabemos ni qué pasa. La gente no quiere. Tan simples que son y... La mayoría de la gente cree que va a ir con el psicólogo a que el psicólogo le dé consejos o le diga qué hacer en casos muy específicos. Eso es lo que cree la mayoría de la gente, ¿no? Y yo le voy a hacer la pregunta del millón. A ver. ¿Usted cree...? Sí, ya nos puso nerviosos a todos. No, pero esta pregunta va en base a mucho, se dice bastante esto. Y yo le pregunto a usted como psicóloga, ¿las personas cambian? Claro, el cambio es constante, lo que pasa es que no lo hacemos consciente. Yo te lo aseguro que tú ni siquiera eres el mismo de la semana pasada. No, y es que se dice mucho y todos lo dicen y todos lo hemos dicho alguna vez, es que las personas no cambian y es que tú siempre vas a ser igual. Y yo, por ejemplo, ya en mi carrera que estudié así como profesionista, pues digo, es que todo cambia, ¿no? Todo cambia totalmente, hasta evolutivamente tú a diario estás cambiando, o sea, porque dicen, nunca va a cambiar. Yo en mi caso, yo puedo decir, spoiler, es mi psicóloga Raquel. Yo en lo personal siento que he cambiado bastante y yo creo que hasta personas que me conocen, a ustedes no me dejarán mentir que he cambiado, ¿no? Mi forma de ser. Y si cambias, o sea, totalmente cambias. Y cosas que a veces las traes, que a veces las traes muy arraigadas o que dices, yo soy así, yo no, y te cambias, ¿no? Totalmente. Y esto te ayuda a que hagas un control de tus emociones o controles a no siempre accionar. O sí, ¿no? En vez de controlar esas reacciones que tienes a veces. Y digo, sí cambias, o sea, totalmente cambias. Y a lo que vamos es que ya no te puedes hacer menso. Una vez que ya te empiezas a conocer, ya no te puedes hacer menso. Empiezas a identificar cómo eres y dices, nah, ya estoy mal, no, ya estuvo, pues ahí ya no le entro porque... O sea, empiezas a reconocer tus errores, lo que no haces, o a veces lo reconoces y te vale, ¿no? Pero es muy interesante esta parte de que sí puedes cambiar, o sea, sí cambias. Es que el cambio siempre está ahí, el cambio es lo único constante que tenemos.
Y lo que hacemos en terapia es aprender a hacerlo consciente. Consciente, eso sí Y es cierto. cuando soy consciente, soy más responsable. ¿Sale? Totalmente. Lo que pasa con estos ejemplos que tú das es que no hay una conciencia de mí mismo, de mí misma, por consiguiente no hay una responsabilidad. Y entonces voy dejando todo a lo demás, ¿no? Sí, cierto. Y pues voy a hablar un poquillo pues, de mi caso. Por ejemplo, yo no me di cuenta que traía problemas arrastrando que fueron en base a esto que estamos hablando, ¿no? En mi caso fue ausencia, un poco de ausencia de la educación de parte de los padres, ¿no? Puede haber, en mi caso, pues estuvo nomás la madre, el papá estuvo ausente. Y digo, esto sí afecta a la larga, o sea, a veces uno Claro. pues se siente, no, yo maduré, yo me fui solo, ya llegué hasta acá, mira todo lo que tengo y de repente, pum, recaes, ¿no? Y dices, ojalá, órale, todo lo que estuve arrastrando y reprimí por años. Llegó un momento donde, pues como si fuera un globo, se infló tanto que tronó. Y, pues, y no puede ser, y en mi caso me llegó pues, por algún acontecimiento, pero no sé si a veces usted me puede confirmar esto. ¿Es necesario que pase algo así? ¿Alguna pérdida de algún familiar o algún trauma que por ahí pasó para que uno se dé cuenta de esto? ¿O puede nada más surgir de la nada? Mira, no tenemos la conciencia como lo hemos repetido muchas Sí. veces. Entonces la mayoría de las personas llegamos a este proceso porque algo ocurrió en Algo nuestra ocurrió, vida. algo tenía que pasar. Nos Cuando sacudió. se toca fondo, ¿no? Algo así. Sí. Sí, sí, totalmente. Sí, algo nos sacudió que entonces dije, voy a hacer. Ahora sí a ir con el psicólogo, con la psicóloga, pero esto también varía. O sea, hay personas que pueden pasar por muchas situaciones y nunca Y no van. tomar esta conciencia. Puede haber personas que 1 o 2 eventos que considere significativos lo hagan. Ahora sí que va dependiendo también de cada quien, pero la mayoría sí, porque no tenemos la conciencia de hacerlo de manera natural. Entonces, totalmente a lo que en el tema, la médula es de que sí importa totalmente la educación que nos den en nuestro Claro. desarrollo. Eso es el más importante, ¿no? Supongo, Sí, En la crianza. en la crianza, ¿verdad? Es totalmente importante. nuestro objetivo como mamá y como papá es crear seguridad y un niño o una niña autosuficiente, que se sienta amado, que se sienta capaz, que se sienta seguro, ¿sale? Y en la mayoría de los casos no es que existan mamás o papás malos, es que existen mamás y papás con mucha carencia emocional que les cuesta trabajo entender cómo reaccionar ante las diferentes situaciones y ante los diferentes procesos, ¿no?, que tenemos como seres humanos. Y los miedos personales también que en un momento dado me impiden expresar mis emociones, porque algo bien básico es el expresar amor a nuestros hijos. Y en muchas ocasiones, aunque ustedes no me lo crean, esto es tan complicado. Luego hay tanta mamá y tanto papá en consulta que me dicen, es que yo amo mucho a mi hijo, pero no sé cómo. O sea, me cuesta darle un abrazo, no sé cómo darle un beso, no sé. ¿Por qué? Porque existe también esta creencia que la expresión de emociones me pone vulnerable. Como, se ve como debilidad. Exactamente. Totalmente, sí. Y no Sí. solo con los hijos, ¿eh? En mi caso, yo siempre en mi caso, o sea, para no generalizar, yo a mi abuelita materna la quiero mucho, 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 mucho. Pero no sé por qué me cuesta tanto expresárselo o decírselo, abuela, la amo. O sea, no, creo que hasta ahorita no se lo he dicho. Jamás se lo he dicho, solo lo he escrito, pero así en persona jamás se lo he dicho y no sé por qué me puede tanto decírselo. O sea, no sé si a alguien de aquí le pasa algo igual. Sí, a mi abuela. Ajá, o sea, uno los ama infinitamente y yo a veces veo videos o imágenes de que no, luego es tarde y así, y si dice, uy, pues me hacen pensarla, ¿no? Luego Sí. no me quiero arrepentir, nunca se lo dije.
Y espero que este podcast ahorita que lo estoy diciendo abiertamente me sirva para decirle. llegar a hablarle y decir, abuela, la amo mucho. Ya y- eso lo dijiste a algunas personas. Entonces, ahora que Sí, o sea, uno a la dice, te amo a indicada. una persona con tanta naturalidad porque a alguien que le tengo que agradecer tanto me cuesta mucho, o sea... Ajá. Me río porque a mí se me hace más fácil decirle a mis perras, ay, te amo y que no sé Sí. qué, pero a una persona se me hace bien difícil, Y bien es- difícil. y es que Pero a lo mis mejor- perros me las paso diciéndoles así. A lo mejor John tocó ese punto de que uno sí se siente o muestra una parte vulnerable de uno mismo, ¿no? O frágil, no sé. no Es que sé. es la creencia, es lo que nos Es la hacen creencia creer. totalmente, ¿no? La ignorancia, ¿no? Total. Tenemos la idea de que la persona fuerte es la persona que tolera, es la persona que aguanta, es la persona que resiste y es la persona que jamás se quiebra. Por consiguiente, jamás va a expresar la emoción. Y sí. Y es total y completamente contrario. Se necesita mucha más fortaleza para expresar mi emoción, entenderla, vivirla y canalizarla de una manera asertiva. Me faltan más sesiones de terapia. ¿o qué? Yo pienso ¿Cómo? que también influye mucho cómo lo tome pues la otra persona, ¿no? En este caso tu abuela, no sé, hay personas en las que le hables así de que, ay, te quiero mucho, y como que ellos no lo toman muy bien por X situaciones que han tenido. También depende mucho de eso, porque yo en lo personal con mi abuelita es de abuelita, ¿y cómo está? Y la quiero mucho, y esto y el Ajá. otro. Pero es mucho por eso, porque mi abuelita no... Es recíproco. Ajá, sí acepta como que esta manera de juguetear. Cosa que con mi abuela materna no era tan así. Mi abuela materna era un poco más seria, más estricta, más acá. Y no era mucho así de demostrarle también mi cariño a mi abuela materna. Aparte que no la conocí mucho, pero sí es más... Yo pienso que influye también eso, que cómo lo tome la persona, cómo lo acepte. Fíjate qué interesante aquí lo que dice Daniel, porque dentro de lo que viene siendo inteligencia emocional, yo aprendo que la respuesta a la otra persona es de la otra persona. Yo quiero expresarlo y yo lo hago. Si tú lo aceptas, qué bien. Si tú no lo aceptas, qué bien también. Esto es lo que yo traigo, esto es lo que yo quiero hacer y lo hacemos más. Sin embargo, pues sí, definitivamente sí es muy complicado porque pues influyen muchos factores, ¿no? Como Sí, el miedo como al rechazo. Sí, total, eso iba a decir, ¿no? De que puede ser ir por ahí Exactamente. también. Aunque ahorita que mencionas eso, en el caso de con mi abuelita, yo sé que nos lo decimos de alguna de otras formas, ¿no? Con un abrazo, con una mirada, con una plática de un café. No lo decimos de algunas otras formas, pero pues sí es cierto, a veces ella también no es así. O sea, no es de que... A veces sí me abraza y yo siento bonito el abrazo y así, pero tampoco ella no recuerdo que me ha dicho, oye, te amo mucho y así. Sí me dice, te quiero mucho y así. Pero a veces también como que estamos igualitos los dos, como que ahí... Y te va a llegar a reclamarle a su abuelita. Algo nos detiene ahí. Ahorita quiero que le marques a tu abuelita. Ay, que ahorita no me di cuenta, ¿eh? Ya Acabo desde hace mucho. Acabo de tener un podcast terapéutico. Totalmente, ¿no? Y pues esto espero que les esté sirviendo también a ustedes y a quien nos escuche, porque ¿cuándo, en qué momento de la vida nos enseñan esta parte? No, pues, Nunca. Nunca, ¿verdad? Nunca, o sea... Pues, porque ni nuestros papás saben. Es que todavía en la actualidad mencionas, voy al psicólogo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? O sea, hay una diferencia. Tu papá, ¿no? Te juzgan de que loco. hasta tú le dijiste, ¿qué está mal o qué? No, pues no me pregunto, ¿no? Pero, y me gustó lo que le contestaste, ¿no? Que te pareció buena idea y quisiste ir, está bien. Pero, por ejemplo, hay una diferencia grande entre un psiquiatra y un psicólogo. Ah, sí. un psiquiatra ya hace sí, sí. enfermedades más graves. Sí, no, pero es que a veces Trastornos. piensas... Es diferente, ¿no? Grave, sino Fíjate que diferente, qué ¿no? interesante esta pregunta, porque precisamente el sábado por la tarde, por ahí también le vamos a compartir el podcast al psiquiatra para que nos escuche. Conocí ya personalmente a un psiquiatra con el que tengo tiempo haciendo referencia de pacientes. Ok. Nos conocimos por una paciente en común y nos habíamos estado mensajeando, pero no nos conocíamos en persona. Y el sábado nos dimos la oportunidad de conocernos, tomarnos ahí un cafecito, y dentro de las muchísimas cosas que platicamos, él me dijo a mí, es que la chamba pesada la llevas tú.
El psicólogo. Sí. Ujú. Me dijo, ¿En es que serio? la chamba pesada la llevas tú. Entonces él me comentaba que dentro de su manera de trabajar, él a sus pacientes siempre les pedía, ve a atenderte, ve con psicólogo. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? El psiquiatra atiende la deficiencia a nivel neurobiológico. Ok. ¿Sí? Eso es lo que hace el psiquiatra. Y es ¿No? el que medica, ¿no? Exactamente, El que para medica. que acá arriba en nuestro cerebrito todos esos neurotransmisores que se encargan de que nosotros nos sintamos contentos, alegres, de que nos podamos levantar en las mañanas, hacer nuestras cosas rutinarias, lo hagamos. ¿Sale? Entonces cuando hay una deficiencia aquí arriba, es el psiquiatra, ¿no? Es el que nos va a medicar para que ayudarnos a regular eso. Más sin embargo, la pastilla no es mágica. O sea, la pastilla nos va a ayudar a nivelar a nivel neurobiológico, más sin embargo, todo lo que yo traigo, el miedo a la soledad, el miedo a sentirme rechazado, la inseguridad y muchísimas cosas Traumas. más, traumas, eso la pastilla no lo va Bueno, a ahí solucionar, y esas son las diferencias. ahí va en la un carga del momento dado. psicólogo, ¿no? Ahí Exactamente. por eso lo mencionaba, ¿no? La verdadera carga la tiene el psicólogo. ¿Y hay muchos psiquiatras? Aquí en, Aquí en la ciudad no. ¿Y en Chihuahua? En Chihuahua no podría decirte, no sabría, pero aquí en la ciudad no. O sea que es Son muy pocos. poco visto que haya un psiquiatra. Se me hace raro porque yo pensaría que en cada ciudad debería haber uno, ¿no? Pienso yo. Varios, más sin embargo sí son muy, Muy escaso. sí, y fíjate que a diferencia de lo que a lo mejor aquí podemos creer, la mayoría de la gente incluso se siente más en confianza o con menos miedo de decir voy con el psiquiatra que con el psicólogo, Qué raro. porque es meramente medicamento. O sea, el psiquiatra en realidad muy pocas veces se va a poner a platicar contigo de lo que tienes, de lo que traes, de lo que sientes. Normalmente es el medicamento. Y la mayoría de la gente se va más por el ¿Y psiquiatra. cómo detecta la enfermedad del psiquiatra en base a exámenes? Sí, ¿Psicométricos o...? no, aquí ya son estudios, Estudios. o puede ser por referencia del mismo psicólogo. El ¿no? psicométrico es por parte de un Del psicólogo, ajá. solamente, ok. Sí, sí. Y es importante saber la diferencia para quien nos escuche y puede que haya que no sepa cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Es que vamos complementando. Ajá. O sea, no te puede decir nada más, en ciertos casos no te puede decir nada más con uno. Porque lo que pasa es de que es bien clásico que te digan que cuando vas al psicólogo es porque ya estás loco. Sí. O sea, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? De que si vas al psicólogo es porque estás loco o porque algo traes mal. Lo tocamos un poquito ahorita al inicio, pero pues a mí me gustaría, yo creo que a todos los psicólogos les gustaría que quiten esa idea de que Ese no, estigma. sí, ese estigma de que no es estar loco ir al psicólogo. Es que hay demasiados, incluso la misma gente de repente llega ya con el diagnóstico, ¿no? Es que yo soy bipolar. Ah, bueno. Y eso le iba a preguntar, ahorita lo mencionó yo, pero como está, bueno, es que ahorita estás en tu faceta de Daniel, ¿eh? La de Naranjo, la de Naranjo se investigó por alguna razón. Se escondió, le dio Sí. miedo al psicólogo. Y como que por un momentillo sí salió ahí, pero no, creo que ahorita eres Daniel, el que trabaja en el Afore. No, pero yo le quiero hacer otra pregunta, que ahorita lo mencionó, pero le dije, no, voy a seguir que pase. Porque ¿qué tan frecuente? Yo digo que es muy frecuente, pero que mientan en las terapias, ¿no? La persona que va por terapia, ¿qué tan frecuente es que esa persona mienta? Y aparte ustedes las habilidades para saber que esa persona no está siendo honesta, ¿no? Que se echen No. muchas flores, por así decirlo, ¿no? No es que mientan, lo que pasa es que es ese miedo a abrirme, Es su escudo. claro. Se están Y más escudando. que mentiras es que pongo en acción mis mecanismos de defensa. Claro. Y obviamente, pues hay estrategias para derribar estos mecanismos de defensa y que la persona, más allá que me mienta a mí, aprenda a Se ayuda. verse. Sí, se ayuda. Aprenda a verse, porque si la persona no aprende a verse, yo puedo hacer
todo lo que tú quieras y esto no va a avanzar. Entonces no es tanto que mienta, y en lo personal yo no lo tomo como que, ay, es que esta persona me está mintiendo. No, yo empiezo a detectar los mecanismos de defensa que está utilizando, y entonces ya de ahí viene la estrategia para que se encuentre. Y eso es lo interesante, güey, porque sin siquiera conocer a la persona puede detectar, ¿no? Esos, usted, ¿no? En este caso puede detectar. Acuérdate que leemos mentes, nada. Pero Y sí es cierto, ¿cómo lo detectan? O sea, por ciertos patrones. Claro. a ver patrones, ¿no? Claro, Sí. porque hay patrones muy específicos, ajá. Y Que es lo que la mayoría de la gente no entiende, y entonces dicen, ay, no, es que el psicólogo, la psicóloga ya me está psicoanalizando, ya está leyendo mi mente. No, es que hay patrones muy específicos que obviamente si te dedicas a la terapia clínica, con el paso del tiempo van siendo más obvios y más específicos. Agarran Te cuestan callo, menos, exactamente, te cuesta menos trabajo identificar. Sí. ay, perdón, pero estoy masticando. No, y además, pues, ¿qué caso tiene, no? O sea, estás pagando por un servicio y vas a decir puras mentiras, pues ahí te estás, es solamente Pues que el daño sí, es yo a creo ti que sí mismo. es común, yo creo que O sí sea, es común. sí, pero Sí pasa, es a pero... ti mismo el daño, o sea, el que se va a tardar más tiempo eres tú. Claro, sí pasa, pero fíjate que en lo personal, no sé, otros colegas ahí que te puedan comentar, pero en lo personal, es rarísimo las veces que me ha pasado. Es que sí es cierto, ¿no? Uno ya va ahí cuando ya está roto, Pues ¿no? sí, es que si Totalmente. ya llegaste ahí para Es Sí. muy raro que lleven a alguien por la fuerza, ¿no? Ya vamos rotos. Es que por así general. no se atiende, o sea, al menos yo en lo personal, no, y no importa incluso si es un adolescente, ¿no? Obviamente hay técnicas, estrategias para que se quede, ¿sale? Pero si después de esto la persona sigue con resistencia, sabes que es que no es tu momento, no estás listo, así no se puede Vete a trabajar. sufrir más, ¿no? Bueno, hace falta. el otro día traíamos una lección muy importante en el trabajo que la repetimos un chorro de veces: no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Exactamente. Entonces, Así de simple, así de sencillo. Y lo da un manazo en la mesa y dice, se tuvo que decir y se dijo. y se dijo. La carrera de psicología, no sé, o ustedes en el transcurso de ya de su experiencia aprenden también como algún tipo de lenguaje corporal en los pacientes. ¿Se le llama pacientes? Pacientes, clientes, como Clientes. prefieras. Se escucha muy He bonito un escuchado paciente, ¿no? Consultantes también es Consultantes, ajá. Bueno, vamos a dejarlo El loquito como- este. El naranjo, contrólate. El enfermo, la novia. Pero se me hace interesante, ¿no? De que a lo mejor se lo enseñan, no sé si se lo enseñan en la carrera, Claro, que aprendas a leer algún tipo de lenguaje corporal. claro, aprendemos. Pero al final del día esto es como cualquier carrera, o sea, tú llegas, ves una materia, aprendes, pero lo bueno está en la práctica. Totalmente, sí. todo se aprende ahí. Ahí es donde. Como a veces pasa que, voy a divagar, va, pero como a veces pasa que estás estudiando una carrera y dices tú, pues esto para qué me sirve, y resulta que lo que pensás que te iba a servir nunca te sirvió, y lo que decías tú no me sirve es lo que te está sirviendo. Está extraño, está extraño, está extraño. ¿Estás hablando Por de ejemplo. estadística? Por ejemplo, Álgebra. o sea, hay cosas que dices tú, me sirve. Ya cuando estás ya en el campo laboral dices tú, ching, Sí. ¿no? Y supongo que ha de ser común en todas las carreras, ¿no? Sí, claro, y no necesariamente en las carreras desde que entramos a la escuela, o sea, hay cosas que son básicas y hay cosas que jamás en la vida vamos a utilizar, pero eso ya sería entrar en otro tema, que es nuestro sistema educativo Sí. tan decadente, ¿no? Sí. Y es que, como dijo al inicio, ¿qué tema íbamos a abordar y por dónde íbamos a ir? Porque esto se puede ir fácilmente hacia otro lado, A Sí, muchos. sí. a muchos, y es un tema que está extenso, ¿no? Yo creo que por ahí debe haber unos que otros podcasts que nomás se traten de psicología. Busqué y sí hay bastante, digo, órale, Sí. pues sí, es un mundo. Entonces, pues, ahorita se me olvidó hacerle esa pregunta, se la quería hacer desde el inicio, pero pues se la voy a hacer ahorita. ¿Cuántos años tiene usted ya dedicada a la psicología? Así que usted más o menos tenga una... Ejerciendo. Ejerciendo. Ahorita mencionó que tenía 10 años trabajando con las mujeres. Yo ejercí en el 2008
Y desde entonces, La rodillita. échale, ¿cuántos son? Tenemos, 12, 13 años. no sé, Sí, ¿no? Más o menos. Más o menos. 13, ¿no? Sí, Pues yo- soy malísimo para las matemáticas. Yo nomás le seguí la corriente. Pues no sé. Sí, 13. Soy malísimo, Sí, tú pero... contesta como yo, por algo soy psicóloga, tú di por algo soy biólogo. Ajá. Las matemáticas no es lo, Sí. no es lo fuerte. No. Sí, yo ejercí egresé, perdón, en el 2008 y desde entonces me dediqué por completo a la psicología clínica. Interesante, no, pues sí, ya llevamos años recorridos. Yo tengo una duda un poco fuera de ahí. Mi edad no la digo. ¿Y qué edad tiene? Yo quería preguntar que si es cierto eso que Que estamos locos, sí, también. No, en base a la escritura o la firma de una persona puedes así como que más o menos saber qué onda con él. Le llaman creo grafología o algo así. Pues es que eso es una rama total y completamente aparte. Eso no se te enseña en la carrera tal cual de psicología. Eso quiero suponer que cualquier persona que esté interesado lo puede estudiar y sí, Pero sí es cierto que sí sí, se puede. claro. Yo te No lo te va a puedo- salir, perdón, claro, no te va a dar todos los rasgos, por así decirlo, pero pues va a haber ciertas coincidencias. Va. Mira, yo por ejemplo, te puedo decir, yo tengo la letra horrible, horrible. No sé si la han visto, pero Sí. la tengo horrible. Horrible está mi letra. Yo creo que con el pie escribo mejor. Pero lo que voy es que a lo mejor sí se puede, bueno, de que se puede, pero yo lo he notado que dependiendo de mi estado de ánimo, escribo Claro. distinto. Sí, A veces, inclusive a veces escribo las letras como si el viento fuera hacia la derecha o si el viento fuera hacia la izquierda. Y a veces chiquita y a veces grande. Pero lo que yo tiendo a hacer es que, por ejemplo, pasan en el trabajo es bien común que pasen listados donde tenemos cursos y nos tenemos que anotar. Entonces no sé qué tengo yo que la persona que está arriba de mí imito su letra. Güey. Imito su letra, no, te lo juro, imito su letra. O sea, si la persona de arriba hizo la letra muy pequeña, yo la hago pequeña. también Eduardo. Si el de arriba la hizo muy grande o muy redondita, yo la hago redondita. Pero yo no Entonces- tengo una personalidad en mi letra. Oye, entonces sí nos hacen falta más terapia. Hijo de su- Oh, no, el micrófono. Clashing. Sí, se me cayó el micrófono, eso que sonó. Se me cayó de la emoción o del susto. Entonces no es común. Bueno, pero yo lo he detectado, o sea, yo no tengo, No. por decir, una letra propia. Yo sí, yo soy como Yo no. doctor. Bueno, lo ¿Qué que me tal pasó es? es que yo veía a mi mamá escribir y yo quería escribir igual que ella. Como ella. Entonces, ahora escribo igual que ella. Ahora voy a decir algo, me lo voy a atrever a decirlo. No es nada de misoginia ni nada, pero las mujeres escriben más bonito. No. Sí, o sea, pues tú escribes feo, pero es más común que una mujer escriba bonito. Sí, ¿Por qué? No por sé. lo regular, sí. ¿Por qué? No sé. Porque son más ordenadillas, quiero pensar. Podrías decir como más detallito. Yo en la secundaria había un chavo, compañero, que neta escribía como si fuera máquina de escribir. O sea, se daba el Ay, tiempo qué de padre. darle... el Caligrafía, ¿no? No, teníamos ese tallercillo, era mecanografía y taquigrafía se llamaba. Ah, esta caligrafía, ¿qué es? Caligrafía es la caligrafía, firma, sí. pero Ok, la ok. taquigrafía era como escribían antes Rápido. los- Ajá, rápido. Rápido. Como en con rayones. signos. Ajá. Y- Los reporteros lo hacen. Ajá, antes así se escribía, ahora ya no. No, pues pero- ya con la computadora. Y ese muchacho llamaba mucho la atención porque neta todos sus cuadernos era de que los hizo con máquina de escribir este güey, porque neta todas sus letras, todas sus páginas y así bien ordenadito era ese Con güey. tendencias obsesivas compulsivas, Sí, ya me dio sí, yo estrés. creo sí porque era estaba hasta todo enmarcadito, todas sus páginas tenían su margen y nada más le faltó No. numerar, yo creo. Y hasta es como, no me vas a dejar mentir, que es común que cuando ves que un hombre escribe bonito, le dices, escribes como mujer. Claro. Me recordó Ajá, a la ah. película de Toy Story, ¿no? De que ahí manda supuestamente Barbie La la carta y no, pero firmó Ken. Es Ken el que mandó la- Cierto. Sí, y tú te digo, escriben mejor las mujeres. Gaby no. No, otra yo vez, no. Mi hermana tampoco. Tampoco, no, sí, ya recordé la Todas menos Gaby, la hermana.
Tú sí escribes Sí. bonito Ah, yo sé. y tú Cuando tiendes quiero, cuando a hacer quiero. tu letra así, muy redondita, así gordita. Yo ¿no? porque- Yo escribo Bueno, es que- rápido y todo junto. Mi mamá es maestra, entonces yo la veía cómo escribía en el pizarrón. Sí. Ay, pues por allí hubiéramos empezado. Se aventó planas de palitos y bolitas. Apenas iba a decir que esto ya no tenía nada que ver con el podcast, pero, Pero sí ya tiene, creo que sí sí. tiene. Ahí hay influencia Sí. de parte de tu mamá. Mi mamá Claro. no me crió, entonces. Oh. Directo yo, para psicólogo. cuando la visitaba, que la veía cómo escribía y yo tenía esa obsesión por escribir con mi mamá. Bueno, vámonos por la parte genética. Pues sí. Sí, ya. Ajá. Es No más te hundas gente. más en más sesiones, Yuri. Aquí estamos viendo que sí se necesita ir con el psicólogo a veces. O sea, Que definitivamente influye mucho la crianza que demos en nuestros hijos y sobre todo cómo estemos. Me refiero a cómo estemos de salud mental, emocional y no nos vayamos a un punto de perfección, ¿no? Simple y sencillamente si soy consciente de mí o no soy consciente de mí. Yo creo que esa es la clave. Sí. La clave en un momento dado, aprender a ser consciente de mí. Por consiguiente, voy a enseñarle a ese niño, a esa niña a ser consciente de sí mismo, de sí misma. Y esto, pues, incluye la parte emocional, definitivamente. y esto es la parte emocional tiene mucho peso, ¿no? O casi total. Es saber Sí. controlar las emociones. Sí influye mucho en algunas decisiones. Y a mí se me viene a la mente otra pregunta. Ujú. Sabemos que las mujeres son un poco más emocionales y que los hombres somos un poco más racionales. ¿Racionales? Sí, nosotros no, o sea, nosotros sí podemos analizar las cosas. Ándale, ya dijo que nosotras no. Las mujeres Metiendo pedos, ¿eh? el capítulo ya está cancelado desde el comentario, así que me siento con la libertad de hablar de esto. Pero es que se escuchó muy feo, pero sí se escuchó feíto ahí de que No, son pero más racionales. o sea, no digo que no sean irracionales no ellas. es que sean más racionales, es que socialmente a nosotras se nos permite expresarlo más. Sí. O sea, si el niño se cae es levántese y no llore porque usted es hombre. Si la niña se cae es que la abrazo, la consuelo, le sobo, le pongo su pomadita, regaño al piso. ¿Sí me explico? De hecho, yo Entonces, creo que lo correcto hubiera dicho nosotros somos más reprimidos, ¿no? yo creo que sí. No, yo Vean la palabra diferente. Yo creo que sí. tengo entendido que las mujeres son más emocionales, o sea, Se permite más la emoción y esto no necesariamente nos lleva a algo sano, por así decirlo, porque el hecho de que se me permita más la emoción no quiere decir que necesariamente lo haga de una manera correcta. Y de hecho los hombres tendemos más a reaccionar, Sí. a reaccionar, o sea, a tener reacciones Lo que pasa es que lo reprimes. Ajá. Sí. a lo que tú dijiste, que no recuerdo. Que sí, que son racionales. A racionales, o sea, Ajá. yo sé que los hombres tienden más a reaccionar, de hecho, porque no Es que esa controlamos es la esas emociones o las diferencia reprimimos. entre responder y reaccionar. Es muy diferente. Ajá. La reacción es, en el momento En el sale, no momento. lo pienso, no lo analizo, es impulsivo. Y eso lo puedes manejar mucho con un psicólogo, ¿eh? En este caso, Mary Leiner fue lo que nos explicó. Y nos hablaba exactamente sobre eso, de que ahora sí, voy en general, tanto hombres y mujeres tendemos a reaccionar ante muchas situaciones Ante los estímulos. y no, o sea, no nos ponemos en ningún No damos momento a pensar. respuestas. O sea, así lo primero que se nos viene a la mente es lo primero que Órale. soltamos y pues luego nos andamos metiendo en bronca, ¿no? las mujeres. No, en En general. Claro ejemplo. Que No, dice pues es que ella dijo que como lo hacemos y yo dije. No, en las general, mujeres. todos, hombres y mujeres por igual. que dice Humanos. Daniel que él ya se... No, no es cierto. Va a ser como una tontería que una vez dije yo en ciencias de la salud. Dije, no, es que en el hombre existe el páncreas y que no sé qué. Y que en el... no, es que y en la mujer, y quién sabe, y lo me decía la maestra, no, es que se refieren al ser humano, no nomás al hombre. Y yo, perdón, me andaba dejando sin páncreas a la mujer. O sea, hablaron en el hombre así en general, pues malo va, ahorita con el lenguaje exclusivo. Es que mira, Inclusivo. el punto aquí es que ambos, tanto hombres como mujeres, nos enseñan o nos condicionan a reaccionar de manera incorrecta ante las emociones. Uy, sí.
Y Que se lo los- hagamos de diferente, perdón, que lo hagamos de diferente manera es otra cosa. Pero la mayoría reaccionamos, ¿no? ¿Qué es esto? Es el impulso. Y la respuesta es cuando yo aprendo a conocerme, a entender mi emoción, a decir, está bien, estoy enojada, estoy triste, estoy alegre, ¿sí me explico? Sí. Pero ya das una respuesta ahora sí racionalizada. O sea, ya lo pensaste y ya diste la respuesta. O sea, así sería. Pero, o sea, si es real esto, o sea, si pasa que pues, se pueda llegar a pensar en eso. Claro. Por ejemplo, o sea, pero eso es de personas que sí ya tienen noción, que sí ya se conocen, pero en general, una mujer reacciona más por emoción y un hombre es Igual, más... Lo que pasa es No, que no. porque el hombre lo reprime más la emoción. O sea, lo tiene reprimido, pero eso no excluye a que sea una reacción y no una respuesta. exactamente. Por eso, pero o sea, yo lo que quiero es de que mi punto es que sí, la mujer es más emocional y el hombre es más acá. Yo no estoy hablando de que esté bien o mal, yo nada más estoy diciendo que estoy poniendo el punto. Sí, pues, Es porque a la mujer que se le el punto permite. sería ese, que a nosotras se nos permite más expresar la emoción que a ustedes como varón. Sí, o sea, nosotros podemos llorar, gritar, Por lo patalear mismo. Y no pasa nada. no pasa Y todo, nada. y todo recae en lo mismo, es por la crianza. Exactamente. Y ahorita Nosotros nos que- enseñaron a ser machos. Y ahorita que ya hay más hombres yendo a terapia, sí se está viendo más como que más sentimiento por parte del hombre, o sea, que sí demuestre más esto que nos reprime. Es que depende de la personalidad. O sea, hay hombres que llegan completamente quebrados y lo hacen. Hay hombres que llevamos varias terapias para que lo exprese. O sea, ellos siguen racionalizando la emoción y no la sueltan. La siguen reprimiendo porque Exactamente. pues o sea, tú lo puedes ver de esa manera porque pues si te digo, puedes ver a una mujer ahí gritando, llorando, pataleando, pasa nada. no pasa nada, pero ves a un hombre haciendo eso, pues claro que no. No sé. Por eso pareciera que la piensan más, pues simplemente está así aguantándose el Aguantándose. coraje porque no puede externar ninguna emoción por la misma presión social que no se lo permite. Y en ambos casos hay una manera deficiente, carente de expresarlo. En ambos casos, aunque la mujer lo grite, lo llore y haga el berrinche del sí. mundo, por decirlo de alguna Porque manera. tampoco lo está expresando bien. Exactamente. Ujú. No hay una asertividad a la hora de expresarlo, en ambos casos. Yo tengo la pregunta así, ¿qué se refiere con una respuesta asertiva? Cuando acepto, entiendo la emoción y la canalizo de una manera más sana. O sea, ejemplo, al principio hablábamos de que ponemos dualidades a las emociones, ¿ok? De buenas o malas. Exactamente. Entonces, si yo me siento enojada, esto está visto como algo malo. Entonces, por consiguiente, no tengo por qué. Entonces, tengo que reprimirlo, ¿sí? Porque es una emoción negativa, ¿sale? La asertividad es eso, entender que la emoción es emoción, que en este momento estoy enojada, ¿sale? Y que en este estoy enojada es mío, no es de nadie más, por consiguiente no me voy a llegar a desquitar con Daniel o con Frida, ¿sí me explicó? O sea, lo voy a trabajar yo. Interno. Porque estoy enojada, ¿qué pasa? Y sobre todo el ser responsables, el decir, en este momento, por darte un ejemplo, yo estoy enojada, me permito estar enojada, que no es lo mismo a decir, es que Daniel me hizo enojar. Esa es asertividad. Porque cuando yo digo, Daniel me hizo enojar, ¿quién tiene el control de mi persona? Pues Daniel. Daniel. Cuando yo digo, me voy a permitir sentirme enojada, porque me molestan las conductas de Daniel, no es personal, estoy dando un ejemplo. Las palabras de Daniel. Es mío. Y por consiguiente yo decido cuánto tiempo dura, cómo lo expreso, ¿sí me explico? Sí. Es parte de Uy. responsabilidad, eso le llamaríamos asertividad. ¿Sale? Una técnica que me dijeron a mí cuando estaba en terapia también era de que, o sea, cambiar las palabras de que, bueno, esta persona grita, o esta persona es machista, o sea, pero no es que me grita, ni que es machista conmigo, no, es que es que lo así es la hace. persona. Es cosa de la persona, no tiene nada que ver conmigo, entonces ahí está como que el límite, ¿no?
Exactamente. Y ya... Dejar así de ya no- tomarnos las cosas personal si lo habláramos en un lenguaje ordinario y común, ¿no? Coloquial. Ajá. Ujú. Sí. Exactamente. O sea, la persona hace lo que hace porque así es la persona y nada tengo que ver yo. Ujú. Pero esto nos cuesta mucho trabajo porque la mayoría lo interpretamos lo del otro como algo personal, Personal. Ujú. ¿no? Sí. Si llegó tarde es porque me odia. O sea, me odia, por eso llegó tarde. Sí, Por dar muy dados a ejemplos. tomarlo Ujú. personal todo. Exactamente. Nos creemos el centro del universo, ¿no? Entonces, que todo es en mi contra, todo es personal, todo... Alrededor de... Ujú. Sí, sí, no. ves que sí No, se no es así. necesita una higiene mental de vez en cuando. Sí, sí. Totalmente. Bueno, Y para- aquí estamos para- de acuerdo que sí, ¿no? Para eso, pues basta con checarnos nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando yo llego tarde, por darte un ejemplo, porque por ahí de repente llego tarde o cosas parecidas, no lo hago porque odio a la persona con la que estoy llegando tarde, o sea, lo hago por un montón de factores y estímulos que tienen que ver conmigo, no con la otra persona. De igual manera sucede al revés, ¿no? Ujú. ¡Qué pensativos! ¡Qué seriedad! Está ese silencio que mencionaba al inicio, ¿no? Que de repente hay un silencio ahí. Sí. Pues mira, la verdad ahorita está muy interesante, totalmente, todo lo que nos comenta aquí Raquel. Nos fuimos muy largo y a lo mejor nos desviamos poquito del tema, pero pues es difícil mantenerse ahí al margen de ese tema porque involucra muchas cosas y nosotros como curiosos, pregunte y pregunte, pues también la sacamos del tema, ¿no? Pues es que son ramas de lo mismo, ¿no? Y Claro. terminamos concluyendo que pues igual siempre Pero- todas las cosas que traemos ahorita vienen, las traemos arrastrando desde cómo fuimos criados. Sí, definitivamente. Y yo creo que aquí lo que podríamos rescatar es primero que la maternidad, la paternidad sea algo consciente y que sea una decisión. Sí. Ahí va la otra pregunta. Esa la quería hacer y ya se me estaba yendo. A ver, échale. Creo que yo sé la respuesta, pero aquí no la diga Raquel también, tu punto de vista. Una persona puede crecer completamente así, y totalmente segura de ella misma emocionalmente y todo lo que quiera. Una persona, digamos, bien de salud mental, con solo una figura, ya sea pues maternal o paternal. Sí. Totalmente, ¿no? O sea, Es que totalmente es algo muy drástico, ¿no? Porque Sí. yo creo que la totalidad o la Hay que ser perfección totalitario. Ajá. en sí no 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 existe. existe. No existe. Obviamente va a haber cierta necesidad, carencia, pero si la persona que está siendo responsable sabe manejar la situación, podemos generar un niño, una niña, un adolescente que aprenda a dar mejores respuestas y más sanas. Esto no quiere decir que no voy a entrar en el conflicto, esto no quiere decir que no voy a entrar en preguntas, ¿no? Quiero suponer que lo que tú estás preguntando, por ejemplo, es los niños que crecen nada más con mamá O con papá. o con papá, que en la mayoría de los casos es con mamá, que no excluimos al hombre, y ahorita también empieza a existir esa situación, Los más sin papás embargo, solteros, en su mayoría es nada más con mamá. Sí, claro que sí se puede hacer, pero para esto esa mamá o ese papá necesita también mucho trabajo previo para saber cómo llevar. Sí, porque tiene que La ocupar situación. los dos nichos, ¿no? El de mamá y papá. No Sí, es que- necesariamente que ocupes los dos nichos, es que aprendes a desempeñar el tuyo bien y enseñarle a ese niño cómo dar respuesta de cuando existe la falta de. Esa carencia de la figura Es que es paterna. interesante, ¿no? Y Exactamente. también tendrá que ver si la ausencia del papá se va en mitad del camino, ¿no? Digamos que en la mitad del desarrollo de la adolescencia o de la niñez del niño se va. Es que volvemos a lo mismo, es la responsabilidad que tengas tú como adulto con respecto a, ¿no? Ujú. Puede ser por muchas situaciones, puede ser, por ejemplo, en casos ya drásticos, no sé, alguno de los dos falleció, Ajá. entonces pues ahí va a haber una ausencia total completamente. Puede ser un divorcio, que es lo más común, Ujú. pero, insisto, aquí depende de
cómo esté yo y de lo responsable que sea yo en un momento dado en referencia a ese niño y a esa niña. Y es que yo lo digo porque me pongo a pensar en este caso de que el papá o se divorcien o que fallezca en este caso, la persona quien se quede con el niño o los niños, es un trabajo Es un trabajo muy pesado. pues, súper pesado porque todavía lidias con ese separamiento o con esa pérdida y luego todavía no sé cómo decidir mostrar esa debilidad o vulnerabilidad con tus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a Fíjate manejar? O sea, ¿a quién lo preparan para eso? O sea, es algo muy complicado. Fíjate que vámonos al caso específico de los divorcios. Sí. Y porque es algo muy común y yo en terapia lo veo constantemente, ¿ok? Dentro de esta ignorancia que hablábamos al principio, tenemos la idea de que si yo ya no soy compatible con mi pareja, es suficiente ir a firmar un acta de divorcio y que ya con eso resolví. Y no es cierto, porque aunque yo firme esa acta de divorcio, yo sigo teniendo los mismos problemas con esa persona, aunque ya no vivamos juntos. Incluso se acumulan otros más. ¿Sí? Entonces, aquí lo ideal es que si yo siento que ya no estoy en compatibilidad con mi pareja, por lo que tú quieras, lo ideal es que se vaya a terapia. ¿Sale? Cómo manejarlo del divorcio y cómo manejarlo con los hijos. Y entender que me estoy divorciando de la persona, no de los hijos, que esto es algo muy, muy recurrente. ¿Sale? Y que mis hijos nada tienen que ver con esto. Porque luego también se utilizan mucho a los hijos para manipular, para chantajear a la otra persona, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué es lo más sano? Eso, número uno, entender que este proceso requiere de esta ayuda psicológica y ayudarle a ese niño, a esa niña a expresar lo que siente, no minimizar o no descalificar sus emociones y entender que por más gordo o más gorda que me caiga ese hombre o esa mujer de la que me estoy divorciando, es el papá, es la mamá de mis hijos y que es una percepción completamente diferente a la que tengo yo. Y que por consiguiente no es sano que yo me ponga a hablar del tóxico desgraciado que me arruinó la vida en frente de mis hijos. Maldito. Exactamente. Y al mes juntos de nuevo, híjole. ¿Y usted qué piensa de que la pandemia, este encierro que hubo, hizo que aumentaran los divorcios? Oye, eso se sabe, se sabe y se vio por mayor. ¿Qué te cuento? Mira, pues yo me divorcié. Por dos. Válgame. Válgame. Ando tocando fibras sensibles, pues. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que la pandemia, una de las funciones que llevó a cabo fue la conciencia del despertar de muchas cosas, ¿no? Del darnos cuenta de muchas cosas ya a nivel salud mental, emocional. Y Pues al quitarnos tantas distracciones, ¿no? De no Distracciones. poder salir y no poder así, como que nos interiorizamos y... sí, quitar demasiado estímulo que luego nos impedía estar con nosotros mismos e incluso muchas relaciones, muchos matrimonios que luego funcionaban porque así era, o sea, ya no había a lo mejor nada más, sin embargo aquí estamos. Era una rutina. Exactamente. Y esto expuso demasiado todo este tipo de... Les cambiaron la rutina y ya valió. Sí, sí. Y puede haber, yo pienso que también puede haber estado la otra parte, ¿no? Donde también los juntó. Claro. Sí. Porque Claro, es que esto tiene que ver, insistimos, esto tiene que ver con lo personal y con la relación. O sea, si la relación todavía tenía esos recursos, pues claro, definitivamente. Si la relación ya no tenía los recursos, pues es que iba a tronar en cualquier momento. Nada más la pandemia dio un empujoncito, ¿no? Ya sea para este lado o para aquel lado. Exactamente. Porque pues supongo que había familias de que a lo mejor no sabían tanto porque el papá o la mamá siempre estaban trabajando y ahora que se hicieron su home office pues tuvieron tiempo de calidad, ¿no? Juntos y... Y se dieron cuenta que no se aguantaban. No, también. O sea, tío, Pudo haber de las pueden dos. estar las dos
corrientes por Pero ahí. fíjate que ahí al final lo importante es checarme yo, ¿no? O sea, decir, ya no aguanto a tal o cual persona o X sea o no sea de mi familia, pues checarme yo, qué está pasando ¿Por qué? conmigo exactamente. Ya ven, vayan a terapia, ir a terapia no es sentirse o demostrarse vulnerable, ¿eh? No es estar loco. Al Ni estar contrario. loco, ni estar loco. Normalicemos ir al psicólogo. Yo pienso que lo primero que uno piensa es en qué van a decir de mí, eso es una de las primeras cosas que yo creo. La segunda es que, como dicen, pues nos mostramos vulnerables, ¿no? Al ir con el psicólogo. Ujú. A veces es como decir, ya perdí, ¿no? Para un hombre, y en mi caso fue algo difícil porque uno, no voy a generalizar, pero en mi caso yo sí fue así como que es que yo puedo con esto, porque voy a ir, si yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Y Oye, hasta que se pero te sale de las fíjate manos, ¿eh? que aquí la que va a preguntar soy yo. Chan, chan, chan. Se acabó. Música dramática Estamos con producción. ustedes. Muchas gracias. Esto fue... Fíjate, porque dentro de estos mitos o dentro de estas creencias falsas que tenemos con el Sí. psicólogo, una de ellas es, yo hombre no voy a ir a atenderme si es que lo necesito y si es que llego a ese grado de exageración con una mujer. Porque me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué sí quedarte con una mujer? Porque no sé si a ti te di también la opción de hay un grupo de hombres que trabajas, porque luego no. llegan mucho, ¿no? Ah, ok. No. Bueno, Por eso. Naturalmente, yo en mi vida he sido mucho más apegado a las mujeres. ok. O sea, no sé. O sea, no elegí esta vez. O sea, simplemente me recomendaron y fui. O sea, no discriminé si fuera hombre o mujer. Pero no sé por qué yo siempre las mujeres he encontrado como que Más confianza más de abrir. confianza. ajá. Porque los hombres te van a decir... Sí, por el lo- estigma. Tal vez, Por el sí. estigma que hay. Y entonces tú sabes y tú también sabes que casi todas mis amistades más cercanas son mujeres, o sea, Es que sabes que dentro siempre. de estos mitos y estas creencias que la gente tiene, es que voy con el psicólogo a que me dé consejos. Muchos hombres tienen esta idea, ¿no? De, no voy a ir con una mujer a terapia porque no me va a decir qué entender, hacer, ¿no? no me va a entender como un hombre. Ah, ok. ¿Sí me explico? O sea, dentro de estas ideas que tenemos. Sí, pues es que igual no tengo así ideas tan, no sé, machistas se Sí, podrán pues decir. no, Fong no es como que el concepto de hombre machista, pues, Ajá. en toda su vida me imagino que también fuiste criado por alguien femenino. Sí, Fue sí. lo que más tuviste en tu vida. Sí, Pues entonces eso yo de hecho a influye las mucho. mujeres las respeto así bastante, ¿no? Les tengo un respeto, sí. No hablo mal de ellas ni nada, ni no discriminé en este caso, tampoco dije, ay, es una mujer, no. Interesante. Y qué bueno porque hay muchos caballeros que luego llegan con estas ideas, ¿eh? Y no regresan. O te dicen, sí, pásame el contacto de un psicólogo. Yeah. Y pues bueno, Está discriminando. aquí tratamos Pues- de ayudar lo más que se pueda. Pues Raquel, nos fuimos tendido y largo en este Sí. episodio. Está muy interesante, la verdad, a mí me gustaría todavía seguirle. Y si nos permite igual otra segunda invitación con otro tema, está muy tema. interesante. Claro, adelante, ustedes Eh. propongan y aquí nos destruimos juntos. Y igual pues agradecerle su tiempo, toda la información Ustedes. gratis que nos dio. Ay, esta terapia gratis. Podcast terapéutico. Sí, yo sabía que iba a estar muy interesante y sí lo es y pues no me queda otra más que agradecerle su tiempo y haber venido y darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Disfruté mucho la charla y excelente conocer tan agradables personas. Tan raritas, ay, Curiositos. curiositos, ¿no? Hombre, ya déjenme pobre. Yo lo que me llevo de este podcast, a mí me gustó mucho este podcast, es Compártelo. el hecho de que pues es importante, ¿no? el tema de las emociones tanto en hombres como en mujeres y pues más que nada si sabemos que pues nadie nos enseña a reconocer estas emociones que son tan naturales en nosotros pero no las identificamos y es bueno como comentaba ahorita, normalizar el hecho de ir a consulta porque yo pienso que muchas veces nada más necesitas
como que te formen en esta parte psicológica para que entiendas por qué es esto, por qué es lo otro, y ya de ahí, ya teniendo un poco de conocimiento, pues ya tienes un poco más de coherencia en tus acciones y no... No, y hasta criterio para muchas cosas, ¿eh? sí, Te no. ayuda bastante. Vayan al psicólogo. Te ayuda bastante. Tienes criterio para empezar, porque a veces no lo tenía. Y lo que mencionaba Raquel, que uno se hace afectivo, ¿no? Algo que carecemos muchas personas de... Si es afectivo, sí, ¿verdad? Y empieza uno a ser así. Digo, no, pues es importante, aunque no sufras o pasas por algo, que vayas. O sea, yo invito a las personas que vayan, aunque, como se dice, por cáliz, ¿no? A lo mejor A ver y qué sale pasa. algo, ¿no? Sale algo de ahí y puede que vayas y digas, nada, me gustó. Pero Y ya, pues ¿no? siempre traemos algo, o sea, yo pienso que no es necesario que pase. Porque no existe siempre la perfección, traemos por eso algo, mismo, o sea. siempre Y traemos algo. vaya, volvemos al punto original de todo esto. Todos, sin excepción alguna, fuimos educados con ciertas carencias emocionales. Entonces ya desde ahí es más que suficiente para decir voy a ir a terapia. Y una preguntilla, Raquel, ¿usted ha ido con un psicólogo? Sí, claro. De hecho hoy fui en la mañana con mi terapeuta. Órale, qué Hoy tuve interesante. en la mañana. Se ve el espejo y se da terapia. Ya sé, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cálmate, que esas preguntas son de las más difíciles que me han hecho, ¿no? O sea, ¿Quién eres? ¿quién eres? ¿Cómo te sientes? mí, ¿Cómo te Yo identificas? me rompí la cabeza con Pues, esa pregunta. A mí siempre en la terapia en la que iba me preguntaban al final, ¿y cómo te vas? No sé. Aparte de que llorando, Sí, Sí. pues, ¿tienes algo que agregar, Gaby? pues no. Agradecele. No, o sea, pensé que más Sí, estoy de tema. bromista otra vez. Sí, pues también agradecerle por el tiempo, por aquí toda la claro, información, ustedes. si es de mucho valor, pues nunca le tomamos la importancia a la salud mental que pues deberíamos. Entonces sí, pues es la moraleja, a lo mejor hasta le cambiamos el título al episodio que se llame ir al psicólogo o algo así. ¿Por qué? ¿Por qué ir Porque al es psicólogo? importante ir al psicólogo. Ujú. Tú, Frida, tú, Brisela, algo que tengas que agregar. No estoy loco, no estoy loco. Fíjate, acerca el micrófono. No, pues nomás a Raquel, desde que yo la conocí me da mucha confianza, entonces qué bueno que esté aquí Gracias. con nosotros. Gracias, Eso gracias. que comentas es muy importante, que la persona con la que vas te dé confianza. Sí. Porque desde el primer día que fuimos fue así como que, ay, es que ella me generó confianza. Sí. Es muy importante pues que te genere esa confianza, porque si, no sé, a veces los puedes notar muy agresivos, o como, "Ay, me está atacando", ¿no? O a veces uno piensa con la idea de que uno nomás va a hablar y ellos te van a escuchar, y no es cierto, o sea, cuando es así recíproco está chido. Y cuando conoces a Raquel dices, chin, esta mujer cómo habla, que ahora se va a callar. No, es que esa es la La parte. terapia soy yo. Sí, es una parte que a mí me ha gustado en lo personal de la terapia, ¿no? Que también viene un feedback de lo que tú estás diciendo, no nomás es así como que le vomitas todo y, ok, sí estás loco. Muy bien. Y con eso, ¿cómo te Nos sientes? vemos en una semana. Sí. Tú, No, bueno, y más que nada a mí porque me da mucha vergüenza hablar con gente nueva. Y pues a Gaby casi no le hablo, ya tengo mucho que, que la veo. John vive aquí con nosotros y le digo Y tres no le palabras hablo. al día. Y le digo. Pero no, yo desde que conocí a Raquel, la verdad, he Muchas tenido mucha gracias. confianza en ella. Gracias. E interesante, chicos. Sí, definitivamente este trabajo es un trabajo muy diferente a lo mejor a otras profesiones. Entonces, sí, que ustedes se sientan a gusto con esa persona con la que van, que ustedes se sientan en confianza, que ustedes se sientan relajados. Obviamente, dentro del proceso, pues va a haber cosas no agradables. sí. Va a haber cosas que no nos va a gustar, pero es parte del proceso, pero que aún así tú te sientas acogido por la persona con la que te está acompañando. Eso es bien importante. Si tú estás en un proceso terapéutico y te preguntan, oye, ¿cómo se llama tu psicólogo, tu psicóloga? Y no te acuerdas, Pues empieza con R, pero... ¿quién sabe? Pues sí, considéralo, ¿no? Porque me ha pasado luego que llega gente, me dice, es que yo ya había ido a terapia antes. Ah, ok, ¿cuántas sesiones? Fui como, no sé, ¿qué les gusta? 4 meses. Ay, excelente. Oye, ¿recuerdas con quién fuiste? Yo no pregunto a la mayoría de las veces directamente con quién, de hecho no me gusta que me digan, pero yo sí pregunto, ¿recuerdas? O sea, no me digas, pero ¿recuerdas con quién fuiste?
No, fíjese, nomás me acuerdo que estaba por allá. Entonces, pues esto es muy, muy importante porque el trabajo que aquí se hace es un trabajo complicado, difícil, muy confrontativo. Entonces tienes que sentirte ahora sí que acogido y acompañado por la persona que te va, valga la redundancia, a acompañar en el proceso. Y sí. Sí. Y bueno, ya aparte de los agradecimientos, gente que nos escucha, por la mayoría es de aquí de Ciudad Juárez. Si nos escuchan hay unos que otros de otros lados. Pero para quien escuche el podcast y bueno, el episodio y esté interesado en contactarla, ¿usted dónde la pueden encontrar? ¿Su número telefónico o algo así? Si ¿Alguna gusta, ¿verdad? página? En dado caso, su página. Mira, tenemos por ahí una página hace poquito que se realizó. No soy buena con esto de las redes sociales y demás. La verdad es que no es lo. Pues que nos no es lo consume. mío. La otra vez hablábamos de eso, de que la tecnología nos va consumiendo. De Sí. repente aparecen cosas que, ¿y eso cómo se usa? Sí, pero por allí tenemos una página que se llama Salud Mental para la Familia. Sí. ¿Sale? Mi Facebook psicóloga Raquel Pérez. ¿Ok? O mi número de teléfono que ya al final pues es muy público. Es la de aquí de Ciudad Juárez, 656-316-3164. Muy bien. Y yo estoy seguro que por ahí alguien se nos va a acercar. Ujú. Yo también Sí. estoy loco. Bienvenido. Escuché tu podcast y me considero loco, puedo ir con Raquel. Pues sí, entonces, ¿no? ¿Algo que desea agregar? Pues nada más darles las gracias por la invitación y sobre todo por hacer este espacio en referencia a la salud mental. Aquí de alguna u otra manera tocamos diferentes puntos, creo que estuvo interesante y padre, Sí. que tocamos diferentes situaciones y todo nos lleva a lo mismo, ¿no? La salud mental, que es algo que, insisto, aún no tenemos la conciencia y qué padre que existan estos espacios. Muchas gracias, chicos. Gracias a usted. Y pues si nos permite de nuevo hacer la otra invitación y si nos gustaría sugerir un tema, nosotros con gusto también lo podemos aceptar. Claro. Estamos abiertos a cualquier tema. Este podcast tratamos De todo. de todo. Entonces no nomás, de repente estamos hablando de Satanás, del chamuco, y al siguiente día estamos hablando de... Los ángeles. Sí, o Del origen de la vida. Sí, Del somos muy diversos, ajá, Ajá, entonces... conspiraciones, Así como las la- mascotas, no, tenemos de todo, abejas. Entonces sí, Sí. ya si usted nos quiere sugerir un tema, pues estamos abiertos a que diga usted, yo quiero hablar sobre este tema, pues adelante, con confianza. Adelante, adelante. Yo creo que hay mucho de qué hablar en un momento dado cuando estamos hablando de salud mental. Y claro, las veces que ustedes gusten, nos organizamos Gracias. y con todo gusto lo hacemos. Perfecto. Entonces Gaby, avéntate tus redes Sí, sociales claro que y sí. el ending. Bien, pues en redes sociales recuerden que estamos en Facebook, Instagram, ya tenemos TikTok, estamos en TikTok. Modernos, Todos. los chaburrucos Sí, estos. ya. Estamos como Heresiarcas del Edén y para escucharnos puede ser en Spotify y YouTube, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Y pues eso sería todo. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Adiós. Bye.